Estás a punto de subir al tren de lo insólito y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Lo cierto es que a veces, rebuscando historias curiosas, enigmáticas y misteriosas para poder explicar aquí en el programa, uno se topa con algunas que son auténticamente extrañas. Historias de fenómenos paranormales dignos de contar aquí en nuestro tren de lo insólito. Quizás esta sea una historia demasiado bizarra para los que somos más incrédulos, pero no deja de tener unos apuntes que la hacen diferente a todo lo que, al menos yo, había escuchado hasta la fecha. En ella encontramos muerte, posesiones, operaciones de cirugía sin instrumentos y un sinfín de fenomenología extraña que, como decía antes, roza lo absurdo e inimaginable. Sin embargo, esta historia podría tener tintes de ser real, o al menos una parte importante, y para conocer más de ello tenemos nuevamente a una buena amiga del programa como es Mónica González Álvarez, que nos conducirá por las vías del misterio para explicarnos la increíble historia del doctor William Lang, el cirujano del más allá. Comenzamos. ¿Puede el espíritu de un hombre muerto hace más de 40 años tomar en posesión el cuerpo de otro y efectuar a través de él una operación imaginaria? ¿Puede este fenómeno paranormal conseguir la curación de aquel que ha sido operado? William Lang. El cirujano del más allá. Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más aquí a Los Misterios Nos Miran, programa 101, que empezamos con esta oscuridad que en la semana pasada lógicamente no tuvimos. Marta, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Vaya caso más curioso este, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Es aquello que decimos a veces, que la realidad a veces supera la ficción, y por mucho que nos cueste creer, existen casos que se escapan a la razón y a la ciencia más lógica, ¿no? Y bueno, el protagonista de este suceso, se le conoce con el nombre de George Chapman, el cual afirma que puede curar a través de una especie de trance y dirigido por alguien del otro lado, de aquello que llamamos más allá, ¿no? Y bueno, es un tema un poco controvertido, diría yo, e interesante a partes iguales. Y como siempre, el que esté con nosotros, Mónica González Álvarez, a la cual consideramos ya como parte de esta gran familia de Los Misterios Nos Miran, nos sumergirá en lo más profundo de este caso, ¿no? Despejando todas aquellas preguntas que irremediablemente te vienen a la cabeza sobre la vida de George Chapman. Y con nosotros también Luis Silva, nuestro alquimista favorito, hoy sentado aquí a mi lado en la segunda parte, protagonista. Bueno, luego hablaremos de la segunda parte, ¿no? Y del Mutus Liber, pero ahora viene la primera, ¿no? Y vamos a ver, yo recuerdo
hace años, haber oído algo, no sé si este caso concreto, ¿no? De un personaje, ¿no? No sé si era médico, ¿no? Que se era poseído por un médico, ¿no? Y hacía operaciones en trance. No sé si es este caso o no, o es otro diferente, ¿no? Bueno, será bueno recordar todo esto, ¿no? Y ver si esto era fantasía, realidad, si nos estaban tomando el pelo o realmente había algo de fondo de verdad, ¿no? Ahí dentro. Y al otro lado, Mario Ortega, buenas tardes. Muy buenas tardes. Curioso caso, ¿no? Muy curioso, muy curioso. Bueno, podríamos hablar de un tema de cirugía astral, ¿no? Pasa que habría que comprenderlo desde otra vertiente, ¿no? Porque dicen que lo que es la cura del alma, o sea, trabajar el alma, tal vez sería una especie de intervención totalmente diferente a lo que sería el concepto humano de trabajar, sobre el cuerpo físico, ¿no? Entonces, este tipo de cirugía sería más bien no una cirugía en sí como la conocemos, sino una manera de arreglar etéricamente esos desajustes, ¿vale? Que es lo que llevaríamos nosotros físicamente, pues como no sabemos llegar más allá, a una cirugía, digamos, a lo bestia, en plan cortar, abrir y demás. Yo creo que sería una cosa a nivel etérico, ¿no? De sanación, más bien. Y con nosotros también nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Pues la verdad es que es un tema que la verdad que es complicado. A ver, hablar de posesiones, muertos que se aparecen, voces, etcétera, es algo complicado. Si recuerdas ayer cuando me comentaste el tema que salió el cartel, te pregunté quién va a hacer el tema. Por mí me parece un tema bastante difícil de tocar porque hay gente que sufre con esto. Hay personas que son muy susceptibles de, pues que oyen voces, se aparecen, posesiones, etcétera. Es un tema bastante controvertido. Y cuando me dijiste Mónica González, yo la verdad que me quedé tranquilo porque sé que es una persona que trata muy bien estos temas y que seguro que lo va a tratar como ella sabe y vamos a aprender mucho. Y como siempre también al sonido Ana Torralba, que le pedimos por favor si puede llamar a Mónica González y nos vamos a hablar de este caso tan apasionante. Mónica González Álvarez es periodista, escritora y guionista de radio y televisión. Su vocación es la radio, pero desde hace años se dedica a una de sus grandes pasiones: la escritura. Colabora habitualmente en los medios impresos como las revistas Muy Interesante, Más allá de la ciencia y enigmas, en periódicos como La Vanguardia en su formato digital o Diario Siglo XXI, así como los programas de radio Nits de Radio, Onda Cero Cataluña y Noches de Radio, Onda Cero, con su sección sobre misterios y conspiraciones. También participó en el desaparecido Queremos Hablar, de ABC.radio. Es coautora de Cuentos hindús, desde el Índico a los Himalayas, Las claves de Inferno y de Guardianas nazis, el lado femenino del mal. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos del caso de William Lang, el cirujano del más allá. Podía ser de otra manera, le damos la bienvenida y las gracias por estar nuevamente con nosotros a Mónica González Álvarez. Mónica, buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estáis? Un auténtico placer tenerte aquí nuevamente y para hablar de un caso que, aunque va a ser quizás cortito en duración, es muy muy interesante porque a mí yo te lo leí hace poco y me parecía apasionante. El doctor Lang. Sí, es un tema, yo creo que apasionante, es un caso real y que yo creo que a los oyentes del programa les va a encantar. ¿Quién era este doctor Lang antes de fallecer? Bueno, pues mira, hay que decir que este buen señor, el llamado doctor Lang, era un reputado cirujano, especialista en oftalmología, que falleció en el año 1937 en la durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay que decir que, según un medio británico llamado George Chapman, a pesar de haber fallecido,
este señor William Lamb sigue practicando la medicina. ¿Por qué digo esto? Es decir, al parecer William Lamb desde el año 1946, he dicho que ha fallecido en el año 37, o sea que han pasado unos cuantos años, pero al parecer desde ese año 46 ha habido una especie de asociación de ambos, entre el medium y el espíritu de esta persona, que se ha convertido yo creo que en uno de los casos más interesantes en los análisis de la historia y de las actividades mediúmnicas que se conocen. Actualmente, Dr. Lamb es más conocido que nunca. Su reputación por ayudar a las víctimas de diversas enfermedades, a veces incluso cuando han fallado todas las demás terapias, es de carácter internacional. Hay una consulta incluso física en una clínica que está en la localidad de Aylesbury, en Buckinghamshire, en Inglaterra, y también hay otras en Estados Unidos y en el resto de Europa. O sea, que quiere decir que esta persona, a pesar de haber fallecido gracias a este medium, George Chapman, sigue practicando la medicina, la cirugía, y realmente no habría nada de extraordinario en que un doctor, un reputado cirujano, practique la oftalmología o evidentemente que haga operaciones. Pero claro, cuando comentamos que realmente este señor falleció en 1937 a la edad de 84 años, pues hombre, la verdad que el tema asusta un poquito. Estamos hablando de que un doctor fallecido muchos años antes toma en posesión, por decirlo así, a otra persona que no tenía estos conocimientos, ¿no? Y los adquiere. Efectivamente, esa es la historia. De alguna manera, la pregunta sería, ¿puede el espíritu de un hombre muerto hace más de 40 años tomar posesión del cuerpo de otro, efectuando operaciones o una operación imaginaria a través de él y conseguir una curación? Bueno, pues con la historia de este señor y con los datos que barajo y que he investigado, pues sí, es posible. Y la historia en este caso del Dr. Lamb es plausible, es verídica, y el medium del que hablo también es un señor real, es una persona real, es este medium británico, como digo, se llama George Chapman, que si te parece vamos a contar un poquito quién es el medium, porque tiene bastante interés, yo creo que en la historia de Pablo. Como os decía, la historia del medium es bastante interesante. Este señor Chapman fue criado por sus abuelos en Liverpool, desempeñó varios empleos antes de alistarse en los Irish Guards en el año 39. Más tarde pasó a la Royal Air Force y estuvo destacado en la base de Halton, en Buckinghamshire también. Allí conoció a una chica, se casó con ella, terminó la Segunda Guerra Mundial, se incorpora a la Brigada de Bomberos de Aylesbury. Parece ser que, como digo, hasta aquí, la vida de Chapman, de George Chapman, es una vida completamente normal, como cualquiera de nosotros. Hay que decir que de repente le ocurre algo a este señor. En aquella época este señor lloraba todavía por la pérdida de su hija Vivian, que murió en 1945, un mes después de su nacimiento. ¿Y qué ocurría? Pues que debido a ese dolor debe de ser horroroso, ¿no?, perder a un hijo, y que no nos suceda nunca, porque se supone que los padres tienen que siempre morirse antes que los hijos. Pues debido a esa gran pérdida que tuvo Chapman, quería descubrir, tenía ese afán de descubrir si existía otra vida después de la muerte, ¿no? Fue entonces cuando uno de sus colegas, de sus amigos, le hizo asistir a sesiones espiritistas, donde presuntamente recibe mensajes que le indicaban que había sido seleccionado o elegido para convertirse en una especie de sanador, y que tenía unas facultades mediúmnicas que tenía que poner en práctica y que tenía que desarrollar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al obtener ese tipo de mensajes, Chapman empieza a practicar la mediumnidad en un grupo reducido primero de amigos. Al principio, estas sesiones no tuvieron nada de particular. Chapman se sumía en una especie de trance y varias supuestas entidades o espíritus hablaban a través de él. Pero un día suena la flauta y la oportunidad llama a la puerta, y surge cuando este cirujano, el Dr. Lamb, empieza a aparecérsele durante sus sesiones. Ahí comienza la historia. ¿Y qué es lo que ocurría en estas sesiones? ¿Cómo se sabe que era el Dr. Lamb el que se aparecía? Bueno, pues con el tiempo este cirujano empieza claro, me dices tú, ¿cómo? Tú lo bien le has preguntado, ¿cómo es posible que sea el Dr. Lamb y no otra persona? Bueno, pues
El fantasma del Dr. Land, o el espíritu del Dr. Land, lo que hace es facilitar a Chapman, al medium, mucha información, abundante información sobre su vida, su muerte. Tal era la información que llegó a recopilar Chapman, que localiza la pista de William Land, localiza en qué hospital había ejercido su carrera, en concreto en el Middlesex Hospital de Londres entre el año 1880 y 1914. Él acude incluso al hospital para cerciorarse de que realmente esa persona asistió y que no hay nada raro en ello. También durante dichas sesiones muchos pacientes certifican alivio en sus dolencias. En ocasiones parece ser que tienen una especie de curación total, y la inmensa mayoría describe que cuando Chapman, poseído, digámoslo así, ¿vale?, es una manera de hablar, poseído por el espíritu de William Land, siente una sensación abrumadora de bienestar. Hay que decir que cómo se producen ese tipo de operaciones, porque claro, tú cuentas esto a cualquiera y me dirían, Mónica, tú estás como una cabra. Totalmente cierto, es posible, pero realmente los datos están ahí, los testimonios, y hablamos de algo médico. Por lo tanto, cuando hay una enfermedad diagnosticada y luego ya no existe esa enfermedad, ha debido de haber una curación. Bueno, pues las operaciones se producen de una manera muy peculiar. George Chapman dice que entra en esa especie de trance, y entonces el espíritu del Dr. Land asume su cuerpo. Pues hoy decía lo de poseer ese cuerpo, ¿no? Y ayudado, no está solo en ese momento George Chapman. Le ayuda su hijo Basil, que también es médico, pero evidentemente es un médico terrenal, es un médico físico que existe de verdad, que no es un espíritu, quiero decir. A partir de aquí efectúa lo que se llaman operaciones en el cuerpo etéreo. Ahora explicaré qué quiere decir con ese término. Por tanto, no podemos olvidar que Chapman es un sanador en estado de trance, a través del cual el Dr. Land realiza lo que cabría denominar como operaciones de espíritu, algo que se supone que está por encima del cuerpo. Por tanto, el Dr. Land opera, según él mismo explica, sobre el cuerpo del espíritu, es decir, la esencia invisible de cada vida humana, que refleja mala salud en el cuerpo físico y a través de la cual éste puede ser influenciado. ¿Cómo trabaja Chapman? Pues bueno, no con instrumental físico, sino con instrumental invisible, ayudado por un equipo invisible también de cirujanos. Entre ellos está también su hijo Basil, pero como digo, en vida fue también médico, y este Basil ayuda en estas operaciones mediúnicas también para ayudar a esas personas, ¿no?, de alguna manera. Entonces Chapman realmente tiene como una especie de corte o de equipo de cirujanos, en este caso invisibles, que le ayudan a conseguir que las personas acaben siendo sanadas y acaben estando bien físicamente. Pero no toda la familia de Land creyó en Chapman, ¿no, Mónica? Es decir, había miembros de la familia que creían que todo esto era un fraude orquestado, ¿no? Sí, bueno, la verdad que como en todos los sitios, yo creo, ¿no? Miembros de la familia de Land y varios de los colegas de médicos de la familia Land pues tuvieron sesiones regulares con Chapman para cerciorarse de que realmente no nos estaba tomando el pelo y que realmente la identidad de ese espíritu era realmente el Dr. Land. Por ejemplo, Chapman conoce a la hija de Land, de nombre Lyndon, quien siempre afirma que Chapman había estado en comunicación con su difunto padre. Y además voy a leer textualmente lo que dijo esta persona. Dice: puedo asegurar que el William Land que actúa a través del cuerpo de George Chapman es, sin la menor duda, mi padre. Eso es lo que decía su hija. Pero no toda la familia, como tú bien apuntabas, Marta, toda la familia de Land creyó en Chapman. Una de sus nietas, una tal Susan, le visitó con el fin de denunciarle por embaucador, pero no pudo. Ella simplemente dijo algo así como: con gran horror por mi parte, o mejor dicho, estupefacción, el hombre que se encontraba en esa habitación era indiscutiblemente mi abuelo. No era él físicamente, pero era su voz, su comportamiento. Me habló y recordó hechos exactos de mi infancia. Y yo quedé tan impresionada que solo sabía decir sí, abuelo, no abuelo. Es decir, realmente la familia se quedó pues estupefacta, como digo, pero estaba claro que esa persona, que en este caso Chapman, bueno, pues hablaba como el doctor Land,
se comportaba como él y tanto su hija como su nieta le reconocieron. También me gustaría apuntar algunos de los casos de sanaciones para que nuestros oyentes de alguna manera sepan de lo que estamos hablando, porque claro, hablo de la vida de estas dos personas, pero no hablo de los casos. Los casos, por ejemplo, uno de los testigos en cuestión es un tal Morton Jackson, abogado de Los Ángeles, quien consultó al Dr. Lam respecto a un tratamiento reumático que le aquejaba desde hacía 10 años. Jackson cuenta que el doctor le pidió que se colocara en posición sentada y erguida, que se inclinase levemente hacia adelante. Entonces aplicó ligeramente sus dedos en varios puntos arriba y abajo de la columna vertebral de Jackson a través de la camisa. Mientras se practicaba este tipo de tacto, el doctor Lam, recordemos, adherido al cuerpo del medio, es decir, en realidad son las manos del medio, de Chapman, no de Lam, pero el espíritu de dentro es Lam. Pues bueno, mientras se practicaba ese tipo de tacto, el doctor Lam le contaba a su paciente qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. En este caso es verdad que no hubo una cura milagrosa, pero sí una cierta ayuda y menos dependencia respecto a la medicación. Por tanto, hubo una gran mejoría después de intervenir Chapman en este tipo de caso. Otro paciente, ya nos remontamos al año 74, un tal Joseph Tanblay, era un joven dependiente de una tienda de París, fue sometido a una operación para explorar un tumor cerebral. Entonces, se le diagnostica que era maligno este tumor. El paciente desgraciadamente le desahucia. Sin embargo, el médico de Tanblay conocía la actividad del Dr. Lam y aconseja a este joven que le consulte, que no pierda la esperanza y que le vaya a ver. Después de 3 tratamientos, durante varios meses, el tumor se redujo gradualmente y las subsiguientes pruebas médicas demostraron que había desaparecido por completo. Es decir, realmente este joven sí que se logró curar gracias al tratamiento de Chapman, como digo, poseído entre comillas por el Dr. Lam. Mónica, estamos hablando de una historia en la que un muerto, digamos el Dr. Lam, ¿para qué necesita a un vivo el Dr. Chapman en este caso, si de estas operaciones en teoría pues es con todo invisible, o sea, sin hacer nada físico? ¿Para qué necesitaba un muerto a este vivo para operar a las personas? Hombre, tú piensas que realmente un espíritu no puede tocarnos. La gente cuando ve a seres de luz o a espíritus de gente fallecida, lo puedes ver físicamente, como estoy yo viendo a alguien en un momento determinado, en este caso vosotros, entre vosotros, pero ese espíritu no nos puede tocar, es decir, no nos puede tocar como yo te puedo tocar a ti el brazo, ni puede curarnos porque sí. El espíritu es una energía y como tal necesita de algo físico, como es un cuerpo físico real, terrenal, para poder ejercer, para poder transmitir y para poder adquirir ese conocimiento la persona que supuestamente es poseída. De ahí que en este caso el Dr. Lam, su energía, su espíritu, necesite de un cuerpo, de un receptor, que sería el cuerpo de Chapman, porque es una persona que tiene esa facultad de mediunidad, que es una facultad muy difícil de tener y que poca gente tiene, y a través de él poder ejercer la medicina, porque necesita unas manos. Es verdad que no hay instrumental médico físico, pero gracias a la energía transmitida por el Dr. Lam y al conocimiento que tiene, y gracias también a las facultades psíquicas y paranormales, además, de George Chapman, pues pueden mover esa energía. Al final, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es un cúmulo de una energía negativa en un punto determinado. Mucha gente se meterá ahora mismo al cuello seguramente diciendo esto, pero realmente sí es algo físico, pero también es energía, porque tú cuando tienes una dolencia de estómago, te pones la mano en el estómago y te arde el estómago por fuera, es decir, tienes calor, y ese calor es energía, al fin y al cabo, tanto fría como caliente, quiero decir. Entonces cuando uno tiene una dolencia, necesita evidentemente de una medicación, de un médico, pero en este caso, gracias a este caso tan extraño, que yo entiendo que a lo mejor es difícil de creer, pues mucha gente se ha podido sanar, y a día de hoy pues continúan con esa labor en esos centros, como digo, que se encuentran en Estados Unidos y en Europa. ¿Y qué opinión tiene la comunidad científica respecto a este caso, Mónica? Bueno, vamos a ver. Aunque no os lo creáis, numerosos médicos, sobre todo en Francia, apoyan la tarea del Dr. Lam. O sea que es una cosa que es así. De hecho, algunos doctores le envían regularmente sus casos más difíciles al Dr. Lam.
como digo, al espíritu del Dr. Lamb, pero que realmente es el medium George Chapman. Varios especialistas han certificado la exactitud de sus diagnósticos y la efectividad de su tratamiento. Uno de ellos, por ejemplo, que se encuentra en el sureste de Francia, ha llegado a afirmar: soy médico desde 1970 y tengo una gran satisfacción de conocer al Dr. Lamb desde 1975. Deposito en él mi entera confianza. El diagnóstico del Dr. Lamb no depende del interrogatorio del paciente. Es un diagnóstico instantáneo. Antes incluso de que uno pueda decirle dónde le duele, él es capaz de enunciar cuál es el problema. Lo dice con precisión, con una exactitud sorprendente y con detalles para cuyo conocimiento cualquier otro médico necesitaría radiografías y modernas pruebas de laboratorio. Este testimonio de este doctor o de este médico francés deja patente, como vemos, que el espíritu de esa persona ve más allá. Es verdad que una persona física, una persona de carne y hueso, yo no puedo ver si una persona tiene una enfermedad porque no tengo rayos X en los ojos. Evidentemente se necesitan pruebas, pero este médico ha sido testigo de que realmente George Chapman, gracias al espíritu que tiene dentro y que se le incorpora dentro de Dr. Lamb, puede diagnosticar cosas que ni siquiera la tecnología lo puede hacer. Es decir, sí lo puede hacer, pero después él lo dice de viva voz y acierta de alguna manera. Este fenómeno que os comento aparece plasmado en un libro que se llama Cirujano de otro mundo. Está escrito por el propio George Chapman, el medium, en colaboración con el doctor Roy Steadman, y en sus páginas quedan registradas las curaciones que ha realizado Alan a través de Chapman. Os leo textualmente el ejemplo porque creo que es bastante interesante, que dice: desaparición en una sesión y curación de un tumor cerebral maligno en un niño de poca edad. En una sesión, un niño de 7 años que había estado completamente paralizado desde su nacimiento, empezó a andar a gatas. Desaparición del dolor en casos de artritis muy agudos y avanzados, especialmente cochartritis, que afecta a la cadera. Desaparición de cálculos de la vesícula biliar. Es decir, este señor en este libro comenta un montón de casos de personas que han sido tratadas y curadas de alguna manera. Si os cuento el final de la historia, para que la gente sepa cuál es la vida que lleva ahora Chapman o el Dr. Lamb, porque parece que son la misma persona prácticamente, deciros que trabajan prácticamente sin cesar actualmente, viajan entre Inglaterra, otros países de Europa y Estados Unidos, con un equipo de secretarias para atender al incesante diluvio de correos electrónicos y de peticiones de visita que tienen, porque evidentemente la fama les precede. Inevitablemente ha sido el éxito en las curaciones lo que ha excitado la imaginación del público, pero la curación no es el único objetivo de la asociación entre George Chapman y el Dr. Lamb. El propósito que tienen es, como dicen ellos, tocar el alma y darnos una nueva y convincente percepción y comprensión de la realidad espiritual que nos rodea, que evidentemente que si lo miramos bien es la mejor de las sanaciones al final, es decir, que nos limpien el alma, no el aura. Si estamos bien, yo creo que con nosotros mismos, que sería una reflexión para hacer esta noche, seguramente que tengamos buena salud, porque a veces es nuestro propio cuerpo quien genera las enfermedades debido pues a la tristeza, al rencor, la depresión, la ira que padecemos en momentos muy puntuales de nuestra vida. Entonces, es verdad y se ha demostrado que la falta de comunicación, de amor, la preocupación por no tener trabajo, la pérdida de un ser querido, cualquier tipo de estrés hace que nuestras defensas caigan en picado y que enfermemos. Yo lo he padecido muchas veces de caer con un estrés brutal y enfermar, y conozco casos de gente que ha enfermado debido a algún tipo de suceso traumático en su vida. Por lo tanto, al final las enfermedades no es que las provoquemos a veces directamente o conscientemente, mejor dicho, nosotros, sino que nuestro estado de ánimo de alguna manera es importante para ver cómo se va a transcurrir nuestra vida. Si nosotros nos encontramos bien, si estamos felices, que no siempre estaremos felices, evidentemente, pero si estamos felices, si estamos contentos, pues conseguiremos de algún modo que nuestra salud sea muchísimo mejor. Y también es verdad que una de las mayores lacras que hay en el siglo XXI y en este mundo tan frenético en el que vivimos, que es el estrés por cualquier motivo. Entonces, lo mejor es estar tranquilo e intentar no acelerarnos demasiado y vivir la vida como viene, tranquilamente, aunque haya problemas que siempre los habrá, pero con tranquilidad.
Bueno, la verdad es que es muy cierto lo que dices, ¿no? El 80% de las enfermedades dicen que son psicosomáticas, ¿no? Es decir, la psique afecta al soma, al cuerpo, ¿no? Lo que es el alma o el espíritu que afecta, ¿no? Estás enfermo del alma o estás muy estresado, como dices, y acabas mal, ¿no? Los filósofos antiguos hablaban de eucrasis y discrasis, ¿no? Si estás en equilibrio, estás en eucrasis, si estás en desequilibrio en tu interior, estás en discrasia, ¿no? Y entonces puedes coger con mucha más facilidad esas enfermedades, ¿no? La verdad es que, bueno, me sorprende el caso porque yo la verdad casi no conocía absolutamente nada de esto, ¿no? Y bueno, supongo que ese espíritu con los dedos del cuerpo, ¿no? Del vivo va tocando determinados puntos. Yo no sé si podemos hablar de chakras aquí o pues seguramente, no lo sé. seguramente. No Al ser medium, yo creo que, hombre, conocerá bastante bien el tema energético, espiritual, y tocará en los puntos centrales y más importantes que tenemos en el cuerpo, que como bien dices tú y apuntabas, Luis, son los chakras. Entonces, yo creo que gracias a esa imposición de manos, que sí, yo he conocido sanadores en mi vida. Y yo tuve una experiencia con una sanadora cuando yo era muy pequeñita, entonces, y a mí me curó un pie una sanadora. Yo nunca le había contado, mira, pero eso lo cuento hoy. Ha surgido el tema y yo tuve un problema en el pie, me pisaron en el empeine, los médicos no veían nada en las radiografías, yo cojeaba, los médicos llegaron a decir a mi madre que yo es que había nacido coja, imagínate, como si mi madre no supiese si su hija es coja o no es coja desde nacimiento, ¿no? Hasta que al final alguien del pueblo de mi madre, que se llama Mojados, le comenta, mira, hay en otro pueblo, que no recuerdo el pueblo, una persona, una mujer que no es que se dedique a ello, sino que pues impone las manos y cura a las personas. Me llegó mi madre, pues tampoco sin creer demasiado, pero claro, es que los médicos no me decían nada. Y fui y me tocó el pie, me hizo una especie de masaje y salí caminando tan normal. O sea que lo que quiero decir con eso es que hay gente que realmente es sanador o curandero. Evidentemente esta persona no nos cobró nada, quiero decir, me dijo que no le dio nada, le llevó algo de comer, pero no fue en plan de te voy a pagar 100 euros para que lo entendáis. Es verdad que hay gente que sí que tiene esa facultad de imponer las manos y poder curar a otra persona. Lo mío es verdad que era un pie, que tampoco tenía yo un cáncer ni nada por el estilo y tocamos madera, pero es verdad que luego también desgraciadamente hay otros aprovechados que en nombre de la sanación pues aprovechan de la gente de mala manera sacándoles el dinero y en realidad son estafadores. Entonces ahí también habría que mirar hasta qué punto y qué línea separa como siempre digo, el bien y el mal, que es muy fina. Puedes o no creer en que una persona que está muerta entre en el cuerpo de otra y empiece a sanar, pero si al final el diagnóstico es el que es decir, antes de la sanación tienes un cáncer o tienes una enfermedad diagnosticada y después de eso las pruebas dicen que no, hombre, los milagros existen, dicen, ¿no? Habrá que creer también en eso, no vamos a ser tan tontos de no creer en la evidencia y en las pruebas, ¿no? También. Sí, y una curiosidad también, Mónica, ¿no? ¿Receta? Es decir, como un médico, ¿no? Dice, tómate estas pastillas o no, o simplemente es venir y no receta nada. Vale. Nada, solamente hace ese pequeño masaje, o sea, ese pequeño tacto, toca las partes donde supuestamente esa persona tiene la dolencia y esta no da pastillas, no da medicación, nada, en absoluto, nada. La verdad es que es un caso muy curioso. Te voy a hacer las dos últimas preguntas, Mónica, muy rápidas. Una es si consta o se ha dado el caso de que este doctor Lang se haya aparecido sin el cuerpo de su poseído, por decirlo así, o sea, en forma espiritual o paranormal, como digamos decir. Que Chapman le haya visto. Sí, o que alguien haya visto la figura del doctor Lang, pues yo qué sé, paseándose por una casa, por decirlo así, ¿eh? No hay eso, no hay ningún testimonio. Lo que sí que hay es que, tanto como decía yo antes, la hija y la nieta reconocen en Chapman, cuando tiene dentro al doctor Lang, la voz. Es decir, tú piensas que cuando un medium tiene dentro un espíritu, se le acopla ese espíritu para comunicarse con el resto de la mesa, le cambia la voz, los ojos incluso a veces de color. O sea, quiere decir que se acomoda de alguna manera a quién es la persona que le está entrando dentro, como el espíritu que está entrando dentro. Por lo tanto, no se ha desaparecido físicamente, como puedes ver a lo mejor a otro tipo de personajes,
en Casas Encantadas incluso, ¿no? Que hay un montón de historias, pero sí que se aparece dentro del cuerpo de Chapman, y es notorio porque la voz es la del Dr. Land, no la de Chapman cuando está dentro de la... Claro, es que esto es lo que la otra pregunta que te quería hacer era esta, ¿qué diferencias había? Porque quizás a lo mejor el Dr. Chapman era muy parecido, o físicamente, o su manera de ser, y sin embargo... No solamente, bueno, solamente iba a decir, que ya es bastante, le cambia la voz, y le anda de la misma manera, es decir, se comporta como el Dr. Land. Y son personas completamente diferentes. Es como si yo ahora, no sé, entra dentro de mí el espíritu de, yo qué sé, de Whitney Houston, vamos a poner, que para descansar la mujer, y yo me empiezo a comportar como ella, y hablar como ella y cantar como ella. Es un ejemplo que os pongo un poquito disparatado, con todos los respetos, no es para montar ninguna broma, pero es para que la gente entienda hasta qué punto alguien puede de alguna manera tomar el espíritu y la personalidad de alguien, de un espíritu que entra dentro de ti, cambiando, pues eso, como digo, la voz, la manera de hablar, en los movimientos, el conocimiento, porque quiere decir que el Dr. Land le transfiere los conocimientos de medicina a George Chapman, al medium, y el medium no tiene ni idea de ese tipo de cirugía. Y si colegas de Dr. Land, como he apuntado anteriormente, confirman que realmente los diagnósticos son fiables y son tal cual, que es imposible que una persona que no esté doctorada en medicina no lo pueda hacer, pues A más B igual a C, o sea, blanco o negro. La verdad es que sí, la verdad es que es un caso apasionante. Y a título personal, Mónica, ¿qué piensas? ¿Crees que todo este caso es absolutamente real, o crees que se ha magnificado, como comentabas antes, un poco también por la forma que tiene este doctor de curar? Bueno, yo creo que yo me ciño a las pruebas. Otra cosa es lo que yo crea, si creo o no creo, pero si me ciño a las pruebas tengo que creer en que eso es verdad. Y que luego también que la gente exagere, bueno, que sabemos que el ser humano exagera, es decir, que tú dices A y la otra persona dice D y hay un trozo enorme, ¿no? Pero yo me ciño a las pruebas que hay, a los testimonios de médicos, a las pruebas médicas, a los pacientes. Entonces, cuando alguien te aporta una prueba, no puedes decir que eso es mentira, que sería tirar piedras contra mi tejado realmente. Otra cosa es que yo crea o no crea que un espíritu entre dentro de otra persona. Pues hombre, a las pruebas me remito, como es este caso del Dr. Land y de George Chapman, ¿no? Es posible, yo creo que sí. Bueno, Mónica, pues ha sido hoy una participación más corta de lo habitual, también por culpa nuestra, esto que la gente lo sepa, pero no os preocupéis. Pero te emplazamos en un futuro, no solo por ese trabajo que me han dicho que estás haciendo por ahí detrás, que va a ser apasionante seguro, sino para temas de los que tratas, que sabes que nos gustan muchísimo, y que eres muy bienvenida, no sé si dice así, pero eres muy bienvenida aquí en los Misterios. Muchísimas gracias. Un auténtico placer. Yo estoy encantada de estar con vosotros porque me lo paso muy bien y me encanta charlar con vosotros, y yo creo que también estos temas siempre hay que difundirlos para que la gente los conozca, porque son temas a veces demasiado desconocidos y que merece la pena contar. Desde luego que sí. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer, Mónica? Pues mira, muy fácilmente, la página web que tengo, que ahí tengo pues todos los links para las redes sociales y el mail. Mi web es www.monicagálvarez.com, monicagálvarez.com, y ahí me encontraréis pues los iconos de Twitter, de Facebook, el mail, YouTube, lo que queráis, y ahí pues si alguien me quiere escribir, yo encantada, que además contesto a todo el mundo. Si me quieren contar algún caso que les haya ocurrido, que me lo cuenten, que me gusta investigarlo, y será un placer pues que la gente pues como digo, que me cuente sus cosas, porque a mí me encanta además. Pues un auténtico placer, de verdad, Mónica. Te esperamos muy pronto aquí en Los Misterios Nos Miran. Perfectamente, un beso y un abrazo para todos. Un abrazo, Mónica, adiós. Un abrazo, Mónica, hasta otra. La verdad es que es un caso absolutamente apasionante. Este es que es un caso cortito, no es de estos en los que nos solemos extender mucho rato, porque quizás tampoco hay mucho más que explicar, pero creo que era un caso muy interesante, porque yo personalmente, seguramente ahora me diréis, pues si este es uno de los casos más famosos que hay. Yo no tenía ni idea, buscando pues información para ver qué podíamos hablar esta semana. Lo encontré, además encontré que lo explicaba Mónica y se oye un móvil por ahí.
Lo encontré y además que lo explicaba Mónica me parecía aún más apasionante porque sé que, como decía Cristóbal, que Mónica es una de esas personas que no toca casos así porque sí. Marta, tú me dices que tampoco lo conocías, ¿no? No, No soy el único. No, la verdad es que es súper curioso este caso y bueno, pues te hace plantearte quizá que lo que he dicho al principio, ¿no? Que a veces la ficción, la realidad se entremezclan y ya no sabes si una cosa te lleva a la otra, pero sí que me ha venido a la mente pues esos casos que por ejemplo hemos tenido aquí en España. Y no quiero decir que el caso de Chapman y Lang sea un fraude, y si llevan tantos años haciendo eso, pues por algún motivo será, ¿no? O al menos son capaces de transmitir confianza y fe en las personas, y si eso hace que sanen, pues yo ya creo que eso ya es espectacular, ¿no? Pero sí que me hace pensar en España, como he dicho antes, en esos fraudulentos personajes que dicen operar sin utilizar tampoco ningún artilugio o ningún de esto médico. Lo que pasa que bueno, quizá pues han sido imitadores o lo que sea y luego pues se ha visto que eso no era así, o bueno, se veían sangre, no sé si lo recordáis, ¿no? Que se veía sangre y a lo mejor eran órganos de animales utilizados sin que se dieran cuenta los pacientes. Y claro, evidentemente pagaban unas elevadas sumas de dinero, ¿no? Pero en el caso de Chapman y Lang, la verdad es que estamos hablando también del siglo pasado, quiero decir, que no, y sin ningún ánimo de lucro, ¿no? Pero quizá en toda esta historia me quedo con Mónica, con lo que ha dicho, que realmente pues me lo he apuntado incluso un poco por aquí porque me ha llamado la atención, ¿no? Que el verdadero mensaje de estas dos personas no solamente era curar físicamente las dolencias que pudieran tener, sino era como curar el alma, ¿no? Y que la gente aprendiesen realmente a estar mejor y sentirse mejor con uno mismo, que es la única manera de que estemos sanos. Aquí en España, sobre todo, además de que estos casos están muy mal vistos, y yo quizás soy el primero que me pasa, porque yo estoy intoxicado por esos principios de los años 90, en que todo este tipo de casos los asociamos con esos personajes, el Carlos Jesús, que quizás explicándole un poco a los jóvenes que no lo vivieron, o a la gente que vive pues fuera de España, eran... Solo con buscar Carlos Jesús en internet, pues sabréis a lo que nos referimos, ¿no? Personajes que Alfonso Arús en su día, en el programa El Ataque, y que Javier Cárdenas, pues los puso en la palestra y hizo que un poco todo este mundillo del misterio, pues aún a día de hoy arrastre, ¿no? Y es cierto que estos personajes existen, vamos, Carlos Jesús sigue trabajando y sigue estafando a la gente, y el Tristan Baker de turno, y entonces me ha venido a la memoria uno que decías, una mujer, que no recuerdo su nombre, que era la de los eructos. Y esta también la sacaba. Esta era una mujer que pasaba sus manos por los cuerpos, y entonces te decía, en base a sus prolongados gases, eructos, vamos, decía si estabas mejor o peor. Y entonces, en plena, sin cortarse ni un pelo, a televisión, a prime time, porque era la hora nocturna en prime time, se soltaba sus grandes eructos y decía, ya estás curada, ya te ha curado el cáncer, ya te lo ha curado todo, pues porque ella emanaba esa parte. Entonces, claro, todos estos casos que se dieron mucho, sobre todo a principios de los años 90, de los primeros 5 años, que fue cuando hizo el boom, aún se arrastran a día de hoy. Y hace que cuando aparecen estos otros casos, que quizás también tengan un poco pues de eso que le hemos dicho, ¿no? De que le hayan puesto un poco el aura, ¿no? El aura para hacer ver que es un poco más grande de lo que a lo mejor es, pues hombre, ¿por qué no? Se puede dar. Sí, yo creo que todo es posible. Es que en esta vida nunca hay que descartar nada, pero si hay resultados, claro, sin que cueste dinero a la gente, hay resultados positivos para la persona, claro, por lo menos ha pasado por las manos de esta persona. E incluso, yo qué sé, que hay momentos en que cuando uno está desesperado porque se encuentra mal, porque no encuentra una solución a su problema, porque no le dan los médicos no le dan, como ha comentado Mónica, y ha puesto el ejemplo de su caso del pie, ¿no? Ningún médico daba una solución a su problema. Quiero decir que si no juegan con los sentimientos
y el dinero de la gente y a esa persona la ayuda, yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Claro, no hemos comentado si este doctor Chapman, bueno, que es el doctor Land, en realidad supuestamente cobra a esos pacientes que supuestamente cura. No hemos hablado del tema, con lo cual desconocemos eso, pero si lleva tantos años, incluso los propios familiares del doctor fallecido decían que reconocían gestos, movimientos y la voz de su padre o de su abuelo, no deja de ser algo que llama muchísimo la atención. Es que la verdad que en estos casos todos lo hemos visto, ¿no? Que hay gente muy malintencionada, la verdad. Siempre se intenta aprovechar, tanto como lo habéis dicho, por el dinero, por el poder, simplemente de dirigir a una persona, ¿no? Meterle ese miedo, decir, yo puedo curarte, yo puedo hacer lo que sea, y también sexual. No vamos a engañar, mucha gente se aprovecha de estas cosas para meter mano y saciar por su sed de lo que sea. Pero sí que es verdad que hay algo también, yo también conozco a gente así un poquito que tiene esa gracia, quizás. Quizás son gente que tiene una cosa especial, porque la medicina actual solo va a tapar lo que tenemos. O sea, no va a la raíz del problema. Y esa raíz del problema siempre suele estar, como muchas veces, en el alma. Hay cosas físicas. Te coges, te caes, te rompes un brazo, eso es físico, ¿no? Claramente. Pero hay otro tipo de enfermedades que también ayuda mucho el estado tanto anímico, el estado del alma. Y hay gente que trabaja con estas cosas, que cobra incluso la voluntad, si quieres, y que, oye, funciona. Es gente valiosa y que funciona. Yo conozco este tipo de gente. ¿Y el problema cuál es? El problema es que se han aprovechado mucha gentuza se ha aprovechado de este mundillo, y entonces es muy difícil. ¿De quién te vas a fiar actualmente? Y es por eso que estamos donde estamos aquí en España, en estas cosas que hacemos. Bueno, básicamente ese es el problema, ¿no? De creer a ver quién te puede ayudar y quién no, ¿no? Porque hay mucho charlatán hoy en día, pero sí que es cierto que yo personalmente también he conocido gente. Normalmente la gente que he conocido que tiene estas capacidades para sanar y de curación y demás son gente que cobran muy poco, cobran la voluntad, a veces incluso lo hacen simplemente pues por amistad, por contactos, y precisamente pues no viven de ello, ¿no? Y los que viven, los que están forrados son los que verdaderamente no. Y si hay algún caso de alguna remisión o alguna cosa así, a lo mejor puede ser por la fe de que la propia persona ponga esa fe ciega, ¿no?, en que le van a curar, porque si no, otra cosa no la entiendo. En el caso del doctor este que estábamos tratando, pues independientemente de que fuera poseído por el alma de este doctor o no, lo que interesaban pues eran los resultados, y si los resultados eran factibles, pues con eso es lo que hay que quedarse, ¿no? Y bueno, creo que básicamente lo que comentaba al principio del programa, ¿no?, que estaríamos hablando pues de una curación del alma, ¿no?, de una curación energética, en la que, a diferencia de una curación física en la que tiene que intervenir una metodología, un bisturí, un láser, etcétera, cuando estamos trabajando con energías, las energías no necesitan de esta precisión. Simplemente con aplicar la energía, ella sola sabe dónde ponerse, sabe dónde tiene que equilibrar para sanar esos desequilibrios que existen, para que ese bloqueo energético desaparezca y se pueda restablecer la normalidad de la persona. O sea, estaríamos hablando pues de una curación básicamente psíquica que no necesitan más que imposición de manos y punto. No hace falta tener grandes conocimientos médicos, en el sentido de decir, bueno, si un cirujano, el alma de un cirujano supuestamente está dentro de este hombre, ¿no?, medium, que no tenía ni idea de ello, ¿cómo puede haber intervenido? Porque es que el concepto es totalmente diferente. No estamos hablando de un cuerpo físico, estamos hablando de un cuerpo etéreo, ¿no? Y como es verdad que, como bien apuntaba Luis, que muchas enfermedades, la mayoría son psicosomáticas, muchos bloqueos por estrés, por problemas que tenemos del día a día, todo esto pues nos hace que todos estos problemas nos creen unos bloqueos energéticos que al final desembocan en enfermedades. Y lo único que hay que hacer es revertir el proceso. Energéticamente se puede conseguir. Y luego está el cerebro, ¿no? El cerebro es capaz de hacer muchísimas cosas, de sanarnos, por ejemplo, también, ¿no? El que tiene fe en algo y la tiene muy fuerte, es posible que se cure muchísimo más que el que no tiene fe, ¿no? El que se cree que se va a curar tiene muchas más posibilidades de curarse que el que no se cree.
Entre los que tienen cáncer, los que piensan que se van a morir, tienen desgraciadamente muchas posibilidades de morirse, y los que son más, de alguna manera, están más motivados y creen que lo superarán, pues seguramente el nivel de curaciones es más elevado, ¿no? Ahora me acordaba de un caso que puede de alguna manera definir un poco esto, ¿no? Se hizo un experimento en Estados Unidos y se puso a gente de 60 años en un ambiente de los años 50. Y les hicieron hasta una ciudad de los años 50, tenían que ir a la discoteca y todas esas cosas, ¿no? Bueno, en fin, era un tipo americano, ¿no? De los años 50-60. La cuestión es que les llevaron como unos 20 años más atrás, ¿no? En el tiempo, y los tuvieron ahí una temporada. Y los que tenían 60 años se rejuvenecieron. Es decir, de alguna manera se sentían más jóvenes, se sentían más vitales. ¿Por qué? Estaban dentro de un ambiente, es decir, como dicen hoy en día, esto es un experimento que se hace muchos años, ¿no? Hoy dicen que el cerebro es neuroplástico y se habitúa o incluso puede cambiar hacia el objetivo que tú quieras llevarle, ¿no? Y si uno de los objetivos es la curación, si sabes cómo manejarlo, yo no hablo de una enfermedad incurable, ni que se ha roto una pierna, ni nada, no, sino simple y llanamente. Fijaros, os voy a explicar otra cosa, ¿no? Se hicieron experimentos sobre placebos. Placebos es una medicina inocua, ¿no? Pero imagínate una persona siempre tomando una medicina contra el dolor. Y había, en algunos momentos, estas personas se les daba, pues, la pastilla para evitar el dolor, pero de tanto en tanto le daban una que era placebo, es decir, que no había nada, y también dejaban de sentir el dolor. En un alto por ciento. Eso quiere decir que era el cerebro el que decía, bueno, me tomo la pastilla y se me quitará el dolor. Aparte, yo también estoy recordando, sobre todo suele ocurrir que tenemos los ejemplos en los pueblos, o que como van pasando de generación en generación esas noticias de lo que pasaba antaño, pues por ejemplo un miembro de mi familia pues resultó morir de pena. Es decir, que también es igual que es posible la curación, también es posible dejarte marchar. Es decir, tengo tanta pena interior que lo único que quiero es morir, y muere, que es algo que también nos deja de ser bestial, porque claro, te puedes curar, pero también si te quiere morir, llega un momento que llega el médico, pero ¿de qué se ha muerto? No, es que se ha muerto, no sabemos el motivo, y creemos que es de pena porque mandaron a un hijo suyo a la guerra, y al no regresar el hijo, ella ya no quiso vivir más. Es que es lo que hablamos, es lo que estamos comentando, la mente, claro, la mente humana, el alma, todo, sí. Está conectado, ¿no? Fíjate, claro, esas parejas de abuelos que son felices y han vivido 40, 50 años y se va uno de ellos, ¿no? El otro, si está apenadísimo, generalmente dura muy poco, porque no tienen ganas de vivir. Con quien quieren estar es con su amada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con quien han compartido toda su vida, ¿no? Son mecanismos del cerebro, ¿no? Y algún día descubriremos que podemos ir mucho más allá, ¿no? Porque estamos en un mundo, ¿no? Como dicen los antiguos, de maya, de ilusión, porque estamos programados para vivir este mundo. Pero si nos vamos creyendo otras cosas y vamos programando nuestro cerebro, o ese neuroplástico cerebro que tenemos, hacia otras cosas o hacia otras realidades, iremos hacia allí, seguro. Es que, Luis, una de las fuerzas más importantes que hay sobre la Tierra es el amor. Tanto el amor, por ejemplo, una madre con un hijo, normalmente esa madre que está enferma, que se está muriendo, normalmente al tener un hijo, ese mismo amor le hace quedarse más aquí, intentarlo por todos los medios, no irse. O cualquier tipo de amor, otro tipo de amor. Y fijaros una cosa, también es verdad que a veces el mismo cuerpo, si tú no estás haciendo algo bien en tu vida, a nivel anímico, a nivel que estás en un lugar que no tienes que estar, o que das demasiado de ti y necesitas descansar, el propio cuerpo te avisa. ¿Con qué? Con enfermedades. Tanto de estrés, puedes tener dolores, te puede incluso salir, incluso los tumores cerebrales, he hablado de eso, que también puede ser como un aviso. Algunas veces puede ser como un aviso. Decir, ojo que por aquí no vas bien. Cambia la vida e intenta ser feliz con lo que tienes. Claro, hay mucha gente que habrá que tiene enfermedades, tiene todo eso, todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo. Estamos hablando de casos más, digamos, generales, ¿no? No en caso concreto, porque cuando a veces te llega la hora, por desgracia llega la hora. Por mucho ánimo que tengas, por mucha fuerza que tengas, pero yo creo que vale la pena tener ese ánimo, esa fuerza, intentar ser feliz, intentar estar con quien quieres estar y intentar salir de estas enfermedades
y durar lo máximo posible con la máxima salud posible. Bueno, como comentaba Luis, básicamente somos mente, ¿no? O sea, y la mente al poder. Sí que es cierto que estaríamos aquí hablando de planos de vibración, ¿no? De los campos de intención, ¿no? Que según lo que proyectamos o lo que pensamos, vibramos a una frecuencia y atraemos aquello que deseamos, ¿no? Entonces, mucha gente que a lo mejor vive imbuida de negatividad y demás, está alimentando eso como si fuera un bucle y no salen de allí. Cambiar el chip en una persona a nivel mental no es cuestión ni de días, ni de semanas, ni de meses. Se puede tardar años, ¿no? Porque es muy fácil decir un día de golpe de brazo, levantarte, mirarte al espejo, ¡ay, qué guapo soy! Y ya está, y ha cambiado todo, ¿no? Pero luego vuelves a caer otra vez. Entonces, esto lleva un trabajo interno muy largo, pero se puede conseguir. Se pueden conseguir grandes cambios, pues precisamente con positividad, ¿no? Entonces, cuando nosotros normalmente estamos amargados, tenemos problemas y demás, si tratamos de ver la vida de otra manera, mirar, por ejemplo, esas cosas buenas que tenemos, valorar lo que a lo mejor no le damos aprecio, ¿no? Y que nos rodea, como antes comentaba también Cristóbal, ¿no? Esto de que valoremos lo que tenemos y apoyémonos en todo esto y démonos pues por compensados y demos las gracias de lo que tenemos. Y tratar de mirar pues la vida con optimismo, y entonces mentalmente lo que estamos proyectando, con eso atraeremos más de lo que deseamos. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer eso que estáis comentando, vamos a traer el positivismo y vamos a irnos en un camino totalmente diferente, a ver si conseguimos esa piedra filosofal, o por lo menos lo intentamos, y le vamos a dejar ahora que Luis Silva tome el protagonismo. Vamos a escuchar. Un segundito, me ha encantado, Pablo, una frase que has puesto esta mañana, sí, de las estrellas. Bueno, no la he puesto yo, la he escuchado en... Bueno, pero es bonito, quiero que la digas. Pues no la recuerdo exactamente, pero bueno, era un documental estaba viendo un documental de la muerte de las estrellas, un documental científico 100% de física cuántica, es decir, nada que ver con entre comillas, ¿no? Con lo que estamos comentando. Y una frase que ha dicho la locutora es... Dila. Es cuando no será exacta, pero cuando una estrella muere, en el proceso de muerte realiza alquimia. Y me ha dejado bastante... Venía a ser algo así, ¿no? Que en todo su proceso de muerte realiza alquimia. Y viene a decir, luego continúa la frase diciendo, porque ella misma transmuta en diferentes métodos, una y otra vez, bueno, en diferentes formas, y todos los elementos que la componían van transmutando uno y otro, y otro, y otro. Todo de una forma, ¿cómo se dice? Real. O sea, no lo hace la propia naturaleza, transmuta hasta que, claro, se convierte, depende de, pues ya al final que le toque, si es una estrella enana, si tal, etcétera. Pues claro, nada, se le ha puesto corriendo a Luis. Claro, y todo se resume a que está aquí nuestro gran amigo alquimista, y es que todo, Luis, nos acaba recordando a ti. Claro que sí. Es muy curioso, vas paseando por la calle y ves una cosa, esto es alquimia, Luis, toma foto, enviar, ves un documental. No, bueno, y si entras a su perfil de Facebook, porque yo a veces entro ya para ver las cosas que le publican, porque no paran de publicarte información y gente que se acuerda de ti. Sí. Eso está muy bien. No, la verdad es que si fuera por mí, pobre Facebook, con el poco tiempo que tengo no lo cuido mucho. Bueno, a veces sí que hago alguna cosilla, ¿no? Porque hace poco pues hicimos algunas explicaciones de algunos capiteles, no sé si los habéis visto, ¿no? De Santa María de Ripoll, un monasterio, ¿no? Y también MJ, ¿no? Para los divulgadores del misterio, que me han pedido un artículo, y bueno, iremos haciendo articulitos, iremos explicando estos viajes alquímicos que hacemos, ¿no? Y que vemos por ahí, que nos dice el espíritu que significan, ¿no? Y bueno, el espíritu y los tratados de alquimia también. Uy, estoy muy lejos del micro, sí, con esto del ordenador. Es que tengo una pantalla de ordenador aquí un poquito grande, o bastante grande, y bueno, y no tengo el micrófono muy cerca. Bueno, pues vamos a parar unos segunditos y vamos a escuchar la cabecera de entrada de la sección de alquimia. Venga. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Alquimia. Esa palabra que se nos muestra oscura, desconocida, enigmática, aunque a la vez tentadora y fascinante. Pocos se han enfrentado a ella,
enamoró a personajes ilustres de la historia. Newton, Goethe, Cyrano de Bergerac, por citar algunos, fueron grandes apasionados de esta ciencia y arte. Luis Silva, alquimista de vocación desde hace muchos años, introduce al lector mediante una terminología sencilla e imágenes sugerentes en este mundo sorprendente. ¿Existe la piedra filosofal? Este libro no solo nos dice que sí, nos muestra también cómo la elaboraron los antiguos alquimistas. El autor ofrece al lector unas bases fundamentales para comprender la alquimia. Penetra profundamente en su filosofía y presenta una parte de la clásica imaginería alquímica y sus claves. Y además, sustenta sus conclusiones con trabajos propios de laboratorio debidamente fotografiados. Pocos son los alquimistas de hoy que han llegado tan lejos desvelando antiguos secretos tradicionales. Luis Silva pone al alcance de todo el mundo una obra decisiva para entender, de manera sencilla y profunda, esta antigua ciencia y gran arte denominado alquimia. Estamos aquí nuevamente con esta sección de alquimia que os prometimos y en esta ocasión vamos a hablar del Mutus Liber, como ya dijimos, pero me gustaría hacer una recomendación muy rápida a todos los que nos estéis escuchando, en este caso viendo a través del canal de YouTube que estamos grabando esta sección, que vayáis o a nuestra página web www.losmisteriosnosmiran.com o a nuestro Facebook, que es fácil, rápido de encontrarnos, también poniendo Los Misterios Nos Miran en Facebook, porque allí tenemos un álbum de fotos que se llama Mutus Liber, donde están las 4 láminas que vamos a analizar y va a ser una manera muy interactiva y yo creo que mucho mejor que si lo escucháis solamente. Si lo escucháis y luego tenéis la oportunidad de verlo, pues yo creo que reescucharlo, lo que queráis, pero intentad sobre todo poneros esas láminas delante y yo creo que disfrutaréis más de la experiencia y bueno, los que nos ven a través de YouTube, pues las tendréis en el momento que surja la ocasión. Luis, el Mutus Liber, ¿qué es esto? El Mutus Liber es un libro que, como su nombre indica, mutus, mudo, y liber, libro, es un libro mudo. Es un libro que se edita en el año 1677 en la localidad de La Rochelle, en Francia, y parece ser que lo edita un tal Jacobus Saulat o Jacobus Sulat, es el que dice que ordena la edición. En cuanto al autor del libro, luego veremos que se hace llamar Altus, es decir, viene a ser un nombre, como los alquimistas suelen siempre utilizar este tipo de nombres, ¿no? En este caso Altus sería el alto, el grande, ¿no? El elevado, ¿no? En términos alquímicos, seguramente porque debió conseguir la piedra filosofal, ¿no? El libro es tremendamente apreciado en el mundo de los alquimistas. Es un libro que está formado por 15 láminas, 15 dibujos. Es una serie de dibujos que manifiestan operaciones de laboratorio y en principio manifiestan la elaboración de la piedra filosofal. Son en un total de 15 láminas, las láminas están desordenadas y para interpretar estas láminas en teoría necesitas, no, en teoría no, en la práctica necesitas poner en orden esas 15 láminas que están casi en completo desorden. En segundo lugar, también es necesario pues conocer unas determinadas claves o haber leído, pues yo creo que un buen número de textos alquímicos para de alguna manera hacer una interpretación lo máximo exacta posible.
este libro para un alquimista? Tú cuando coges este libro, antes de que nos adentremos ya en lo que son las láminas y demás, ¿qué importancia tiene? ¿Qué es? Bueno, es un libro realmente impresionante, porque los tratados alquímicos que están escritos son tremendamente complicados de entender, ¿no? Y bueno, la verdad es que y además cada autor tiene su peculiaridad, y aunque hablen básicamente lo mismo, cada uno tiene su pincelada y alguna interpretación concreta, porque la piedra filosofal, según parece ser, no se elabora con un único proceso, es decir, podían existir diversos procesos, aunque en el fondo sea un mismo proceso, ¿no? Pero puede haber variantes para su fabricación, ¿no? Y cada autor pues ofrece de alguna manera en su libro casi como la escuela, ¿no? Su escuela como él fabricó, o siguiendo a qué adepto fabricó la piedra filosofal. Claro, los tratados, como digo, son ocultos, son enigmáticos, son muy difíciles de entender, pero los propios alquimistas, los propios adepto es el que ha fabricado la piedra filosofal, en términos de alquimia se llama adepto al maestro puro, al que ha fabricado la piedra filosofal. Los esos adeptos dicen que nosotros, hablamos mejor a través de imágenes que a través de palabras. Porque la imagen está muy clara, es una imagen. Y a partir de aquí, si tienes las claves concretas, puedes interpretar lo que estás viendo. Y ahora, pues, cuando lo hagamos, veremos que no es tan difícil. Es decir, conociendo determinadas claves, los que nos estén oyendo verán que incluso hasta es divertido y es una gozada. Bueno, Luis, vamos a adentrarnos ya en todo esto. ¿Cómo se interpreta, antes de ir lámina por lámina, cómo se interpreta este libro? ¿Cómo alguien que no es un adepto ni es nada, como yo, por ejemplo, tengo que coger este libro? Aparte de admirarlo como lo bonito que es y la belleza de sus dibujos. Bueno, pues verás una serie de personajes haciendo cosas y ya está, y te vas a quedar ahí. Y verás que están con un destilador y a lo mejor pues con una imagen de un personaje cojo que tiene una luna grabada en el pecho, etcétera, etcétera. Y bien, y claro, no lógicamente necesitas unas bases, ¿no? para una interpretación. Es como un lenguaje distinto, es un lenguaje en imágenes, ¿no? El que sabe hablar francés porque conoce el idioma. Si no conoce el idioma no puede hablar francés. Por tanto, hay que conocer algunas cositas, ¿no? para interpretar un texto de estas características. Luego veréis cuando empecemos, ¿no? que no es quizá tan difícil, ¿no? Cuando sabemos qué es lo que están haciendo y tenemos esas pequeñas claves que da el autor, pues a lo mejor no nos resultará tan difícil, incluso podremos entender de alguna manera hasta decir, anda, pues sí, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Has escogido 4 láminas y ahora sí que ya nos vamos a ir adentrando en ellas. ¿Por qué estas 4 en concreto? Bueno, quizá porque hay una que refleja, que es la primera y es la portada, refleja de qué va esto, de qué va este libro, te pone ideas muy claras de lo que va, y he cogido después la lámina número 4, la lámina número 5 y la lámina número 6, porque son los inicios de las operaciones de laboratorio. Ya me salto la 2, 3, porque como dije que estaban desordenadas, he cogido nada más estas 4. La primera general, portada, que te da la idea, y luego las otras 3, que son los inicios de la obra en el laboratorio. Cuando estás en el laboratorio y haces esto que estos personajes que veremos aquí están haciendo, compruebas que efectivamente eso se produce. Voy a comentar algo que no sé si se debería, pero yo la primera vez que entré en tu laboratorio, hace años ya, este Mutus Liber estaba colgado por todas las paredes y era como bueno, el recibimiento, ¿no? que tenía ese laboratorio. Sí, tenías las 15 láminas allí y además en orden, es decir, no en el orden 1, 2, 3, 4, sino en el orden, en principio, que considero que es el correcto para trabajar. Un par de cosas que me gustaría decir. Hay otros autores que han interpretado el Mutus Liber, no muchos, no conocemos muchos, pocos, y no sé si será la primera vez que en un programa de radio se habla del Mutus Liber así. Me parece que no, que nadie lo ha hecho. En alguna conferencia sí que hemos hablado de alguna de estas láminas, pero en lo que es la radio no. Y decía que la edición es de 1677. Luego, al final veremos cómo camufla incluso el autor del libro su nombre en la última lámina, en la número 15. Si nos acordamos, me lo preguntáis y os diré cómo él ha camuflado el nombre del autor, lo ha camuflado en una frase final que utiliza en el libro, ¿no? Es curioso que en el año 1677 también, unos meses después, unos 5 o 6 meses después de la edición de este libro, aparece en una revista que se llama el Journal des Savants, no sé si la conocéis, el Diario de los Sabios,
Igual que os acordáis, pues no sé, pues Mundo Desconocido en su época, o las revistas de enigmas, etcétera, etcétera, que salen cada mes, pues había una edición, no sé si era trimestral, si no recuerdo mal, de este Journal des Savants, donde los sabios de la época escribían y comentaban aquí sus artículos. Había pues un filtro y hasta personas de la Royal Society, etcétera, etcétera, y en Francia pues enviaban sus descubrimientos a esta revista. Ha sido la revista más longeva, no recuerdo cuándo se cortó, pero fijaros, en el año 1677 se estaba haciendo esta revista. Es que en el siglo XX también todavía se estaba haciendo esta revista, es decir, una revista que llevaba con altos y bajos más de 300 años en publicación, el Journal des Savants. Si alguien quiere verlas, si entra en la Biblioteca Nacional Francesa, en la web de la Biblioteca Nacional Francesa, y pone Journal des Savants, podrá ver, creo que están la mayoría, por no decir todos los artículos, y algunos de ellos son muy divertidos. Pues digo esto a raíz de que 6 meses después aproximadamente de la edición de este libro apareció un artículo sobre este libro. Era muy curioso, donde explicaba algunas de las imágenes. Es decir, primero pasó el filtro, le aceptaron al autor participar en este artículo, y en segundo lugar parece como si de alguna manera, o bien el autor mismo o canalizado por el propio autor, diría: oye, vamos a dar algunas ideas de lo que va esto, porque si no, no se va a enterar la gente a lo mejor de qué va el Mutus Liber, ¿no? En el año 1712 un médico, también la biblioteca Chemico-Curiosa de Mangetti, de un médico suizo, hace una biblioteca con textos clásicos de alquimia y pone también el Mutus Liber. Lo que pasa es que no coincide exactamente con el original, ¿no? En el siglo XVIII aparece una versión coloreada, también muy bonita, que no sabemos exactamente quién la hizo, y es a color, y también da muchas ideas, porque los colores también a veces son muy importantes, ¿no?, en la interpretación. Y hasta la fecha, no hemos tenido más ediciones del Mutus Liber. Tenemos la gran suerte, yo no sé lo que puede costar una edición original del Mutus Liber, pero estamos hablando de miles de euros. Se editaron, no recuerdo los que se editaron, pero seguro que eran menos de 500 en su día. Y bien, quedan unos pocos en el mundo. Es un libro de coleccionista, buscado, y que la gente pagaría muchísimo dinero por él. Y tenemos uno en España, que yo sepa, uno. No sé si habrá más, pero tenemos uno en la Biblioteca Complutense, de una colección que compró en su día. Y en su día, cuando nos enteramos que había una edición en la Complutense, pues le pedimos a la biblioteca de la Complutense la posibilidad de que nos mandara un escaneado de las imágenes, y por muy poco precio me enviaron un CD con todas las imágenes originales que habían sacado de ese propio libro, lo cual me dio a mí una ilusión terrible, ¿no? En el año 2008 la biblioteca ya de la Complutense los digitalizó, y los tienes, ya lo puedes consultar en internet. Entonces, si alguien entra en la Biblioteca Complutense, en las ediciones digitalizadas, la biblioteca tiene muy buen material alquímico, de obras muy interesantes, tremendamente interesantes, desde los siglos XVI hasta el XIX. Y bien, este libro también está pues digitalizado, y lo puede ver cualquiera puede bajarse un original del 1677, lo cual, aunque no sea el original, pues no deja de ser una gozada, ¿no? Y ahora sí que ya le hemos dado tiempo a la gente de que se prepare esas láminas. Ahora no recuerdo exactamente si en Facebook las tenemos con el nombre puesto, así que tendremos que explicar un poco qué lámina es. Vamos a empezar por la primera, que es la lámina 1. ¿Qué nos encontramos en esta lámina y cómo la interpretamos, Luis? Bueno, pues mira, esta lámina es la portada. O sea, tú coges este libro, tienes la portada y ves ese dibujito, que, claro, es que sería bueno que todos, como dices, Pablo, los oyentes pues pudieran tener esa primera lámina para situarse, ¿no? Y lo verán muy fácil, ¿no? Bien, claro, cuando un alquimista ve este dibujo, vemos aquí en primer lugar 2 rosas, las veis, ¿no? Son 2 rosas, hacen con su tallo, con sus pinchos, hacen una forma de huevo. Luis, una forma, dime. Te voy a cortar un segundo para que más o menos también digamos dónde están en las rosas, porque la gente, claro, a lo mejor no lo está viendo o no lo llega a ver.
decir en qué zona del dibujo las podemos encontrar cada objeto y tal. ¿Te parece? Sí, bueno, mira, vemos imaginemos dos rosas, ¿no?, con sus tallos, y hacemos con ellas una O. Ponemos las rosas boca abajo y con ellas subimos luego los tallos y hacemos una O. Bien, rosas. Vamos a hablar de las rosas en términos alquímicos. La piedra filosofal, su símbolo floral por excelencia es la rosa. ¿Por qué? Principalmente porque la piedra filosofal que transmuta en oro es de color rojo. Y las rosas, desde siempre, ahora las han inventado hasta con muchos colores, ¿no? Pero la rosa tradicional es la del color rojo, ¿no? La piedra filosofal, cuando ha llegado a una fase anterior a su elaboración, que es de color blanco, que dicen que transmuta, en vez de transmutar en oro, transmuta en plata, y al mismo tiempo es una medicina de segundo orden, no es una medicina tan fuerte o tan potente como la piedra filosofal roja, a esa rosa blanca se le llama la piedra filosofal de menor orden o de menor potencia. Entonces el color típico de las rosas fundamentalmente es la rosa roja, y también tenemos la rosa blanca. Ahora bien, fijaros también el símbolo de los laberintos, ¿no? El laberinto es un símbolo de que hay que pasar por muchos meandros, ¿no?, por muchos obstáculos, para a veces, si Dios quiere, llegas al objetivo final. Es decir, el objetivo, la realización, lo que sea, ¿no? Lo que pretendo está en el centro de ese laberinto y hay que saber sobrepasar todos esos obstáculos que tenemos y tal. Fijaros que una rosa también está llena de pinchos, ¿no? Si cogemos de alguna manera el tallo, ¿no?, nos podemos pinchar, y es como el camino lleno de obstáculos, lleno de pinchos, que nos llevará, si seguimos, hasta lo que es la piedra filosofal. Esto en cuanto al simbolismo de la rosa. Fijaros más cosas, por ejemplo, de la rosa, ¿no? Fijaros que las catedrales, ¿no?, una de las cosas más imponentes que tenemos de las catedrales son los rosetones, que por ahí entra la luz. Los rosetones son grandes rosas. Fijaros que la rosa, como decíamos, es el símbolo por excelencia floral de la piedra filosofal. Y la rosa tiene raíz ros. Y ros en latín significa rocío. Luego hablaremos de esto, cuando llegue el momento de hablar del rocío. El rocío en catalán es rosada, rosada. Es curioso esa relación que hay entre el rocío y la rosa. Parece como si el rocío fuera el producto inicial que tenemos que trabajar para llegar después a la rosa, que sería el producto final. Claro, decíamos que esos tallos con esas rosas hacen una forma de una especie de O, o de un círculo, y justo ese círculo está atravesado verticalmente por una escalera, ¿vale? Vamos a hablar del símbolo de la escalera. Por una escalera se sube y se baja, ¿verdad? Por tanto, hay una relación entre lo que está arriba y lo que está abajo. Al Papa de Roma se le llama el sumo pontífex, el sumo hacedor de puentes, porque es el personaje que de alguna manera es el que puede hacer la comunión entre lo arriba y lo de abajo. Es el sumo hacedor de puentes, el sumo hacedor de lo de arriba, o sea, mediador entre lo de arriba y lo de abajo. En alquimia, se sube una escalera, quiere decir que vamos subiendo escalón a escalón en el conocimiento. Pensar que la alquimia es una rama de la filosofía natural, rama de la filosofía. Filosofía quiere decir amor, filo, a sofía, a la sabiduría, al conocimiento. Subir cada escalón quiere decir que vas subiendo un grado más a la sabiduría, al conocimiento, hasta que llegas arriba. Cuando llegas arriba de la escalera, al final de la escalera, has llegado al adeptado, es decir, has llegado a la comprensión de todas estas imágenes, de los textos, puedes fabricar la piedra filosofal, etcétera, etcétera. Cuando un alquimista ve esta imagen que os digo ya de esa O con un palo que le atraviesa verticalmente, claro, si no conoces la simbología alquímica difícilmente vas a conocer esto, pero es un símbolo. Es decir, ese círculo o ese huevo atravesado verticalmente por la escalera es el símbolo de la sal oculta de los alquimistas.
es el objeto de búsqueda de los alquimistas que practican la vía del rocío de la primavera. Dicen que en el aire hay una sal oculta que el alquimista debe aprender a manifestar. Y ese es el símbolo de la sal, el círculo con la raya vertical, que en este caso es una escalera. Fijaros, es la unión, la escalera va arriba al cielo y tengo que traer esta sal y la tengo que bajar hacia abajo. Otra de las cosas que vemos es que hay unas palabras en mayúscula que dicen mutus liber in quo tamen. Fijaros, un círculo con una raya horizontal es el símbolo de la sal terrestre, de la sal nitro terrestre, ¿vale? Es la sal que de alguna manera es el imán de la sal celeste. Es decir, tenemos los dos símbolos, una es la terrestre y la otra es la celeste, oculta, y esta terrestre es la que sirve de imán a la celeste para que se haga manifiesta. Y al tiempo, fijaros que forman una cruz. ¿La veis, no? La escalera con la palabra mutus liber in quo tamen forma una cruz. Y esta cruz está dentro de un círculo. Esto significa fijación. Igual que a Jesús la fijaron en la cruz, quiere decir fijación, quiere decir que la sal celeste se ha fijado en la sal terrestre. Es decir, el símbolo de la perfección de lo que nosotros estamos buscando. Es, de alguna manera, atrapar esa sal en una materia terrestre o incluso manifestar esa sal con un cuerpo terrestre. ¿Vale? No sé si me explico bien. Hay un párrafo en latín, empieza mutus liber in quo tamen, y decir a los oyentes que me he dejado las gafas, y esto para mí es un problema. Pero como tenemos aquí a Marta, os va a leer, así con su preciosa voz, os va a leer exactamente en castellano, porque la frase está en latín, ese parrafito, y veréis todos pues de qué va el tema. Si lo quieres leer, Marta. Mutus liber, libro mudo, en el que sin embargo toda la filosofía hermética está representada en figuras jeroglíficas, que está consagrado a Dios misericordioso, 3 veces muy bueno y muy grande, y dedicado solo a los hijos del arte, por el autor cuyo nombre es Altus. ¿Vale? Es decir, está diciendo el nombre del autor, Altus, está diciendo que está destinado este libro a los hijos del arte, es decir, a los alquimistas. También se puede interpretar como a los hijos del sol, y que de alguna manera, como hacen todos los autores que escriben a mano esos manuscritos, todos empiezan, por norma general, esos tratados con alabanzas al Creador, diciéndole qué grande eres, tal, en fin, y es lo que está diciendo aquí, ¿no? Este libro es para ti, que eres 3 veces grande. Se trataría como el Hermes que decía Mario antes, ¿no? Es decir, el gran sabio, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a seguir con la interpretación. Fijaros, hay también aquí unos números y unas letras, que son esto de aquí. ¿Quieres leerlos, Marta? Están en el libro. Sí. 21, 11, 82. ¿Y las letras? Y las letras NEC. NEC. 93, 82, 72, NEC. 82, 81, 33, TUET. Exacto, muy bien. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo. Parece que esta lámina está hecha para que la veas en un espejo. Cuando la pones en un espejo, esto está al revés. Y entonces resulta que son versículos de la Biblia. NEC significa Génesis y el otro es Deuteronomio. Son versículos, capítulos y versículos de la Biblia. Cuando vas a buscar esos capítulos y versículos de la Biblia, te estás dando cuenta de que hace referencia al rocío de la mañana. Uno de los capítulos dice, uno de los párrafos de esos versículos dice: dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra. Dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra. Es decir, el rocío es una bendición. En la Biblia es considerado el rocío como una auténtica bendición. Qué curioso que del rocío se puede extraer una tierra grasa. Qué puñetero, ¿no?, el que escribió esto en la Biblia. Cuando trabajas con el rocío y lo cueces y lo metes en putrefacción, en fermentación primero, luego putrefacción, y lo vas cociendo poco a poco, te deja una tierra grasa, sedosa,
oscura, también hay que decir apestosa. Justo eso. Dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra. Claro, puede interpretarse también que necesitas una tierra fértil para poder cultivar y que, jolín, pues el rocío también debe tener mucho valor, porque bueno, incluso hay otros apartados en la Biblia que dicen, oye, si te vas, te alejarás del rocío del cielo. Es decir, cuidado, no te vayas, porque igual te vas a un sitio donde no vas a tener rocío. Es decir, es como si este rocío, fijaros, ¿no?, en la Biblia lo consideran un agua bendita, es impresionante, es impresionante. Bueno, vamos a seguir con la interpretación. Vemos unos ángeles, unos personajes, hay uno que sube y otro que baja de la escalera y están tocando trompetas, como podéis ver, ¿no? Trompetas, vibración. Vamos a hablar de los ángeles. Aquí están los ángeles con las alas, ¿no? ¿Qué son los ángeles? Venga, echadme una mano porque estoy hablando yo muy solo, ¿no? ¿Qué son los ángeles para vosotros, no? Ángeles. Los ángeles, en definición teológica, son espíritus celestes que están bajo el ministerio de Dios y que son utilizados por Dios para que sean mensajeros de lo alto a lo bajo. Son mensajeros. En griego, ángel es ángelo y significa lo mismo, mensajero. Es el heraldo, de arriba hacia abajo. Como veis, las alas significan volatilidad. Los ángeles son invisibles. Pueden ir arriba, ¿no?, al reino celeste. De alguna manera son una pura vibración también. Ahí está el mensaje ese que llevan con sus trompetas. Los ángeles, vemos que suben y bajan, están tocando trompetas. Y esas trompetas que tocan van dirigidas a un personaje que está durmiendo, está sentado en una roca y está durmiendo. ¿Lo veis, no? Este personaje es Jacob. Ahora hablamos de Jacob. Fijaros, el rocío sube y baja. El rocío es una humedad que aparece fundamentalmente durante la noche, con cambios de temperatura, y cuando empiezan los calores del día, sobre todo en la primavera, calientan suavemente ese vapor y el aire caliente pesa menos que el aire frío y entonces sube y se va hacia arriba. Y ese vapor, esa humedad, se va hacia arriba. Y dicen los antiguos que ese vapor arriba se inunda de influencias celestes, la luz de la luna, la luz del sol, la luz de las estrellas, y que cuando llega la noche, ese vapor se enfría, adquiere consistencia de gotas y automáticamente cae. Es como ellos llaman los antiguos alquimistas, hay una circulación del mundo con el agua, ¿no? El agua a través del sol se evapora, sube y luego con las nubes baja, etcétera, etcétera, ¿no?, en forma de lluvia, etcétera, etcétera. Con el rocío pasaría exactamente lo mismo. Decíamos que los ángeles eran espíritus celestes, y qué casualidad que para los alquimistas existe una energía universal que llaman espíritu del mundo, alma del mundo, es decir, espíritu celeste, que dice la tradición alquímica que el rocío puede atrapar, porque el rocío en su interior tiene una sal oculta, el aire tiene una sal oculta que puede manifestar el alquimista con sus trabajos. Y ahí tenéis el símbolo ese que decíamos, de ese círculo con la escalera en vertical. Por tanto, igual que dicen los alquimistas que el rocío es el vehículo del espíritu celeste o del alma del mundo o del espíritu del mundo, los ángeles también son, en esta imagen, portadores de esa vibración, de ese dinamismo, que es representada mediante el toque de trompetas. Fijaros que están tocando las trompetas los dos, aunque un ángel suba y el otro baje, están enfocando el toque de trompetas hacia Jacob. Jacob en este caso es la materia terrestre que hay que despertar. Es la materia, la sal, que tiene que inundarse de ese espíritu celeste, de esa energía universal. Jacob, Jacobo, Jacob, Iago, San Iago. Santiago, representa también Santiago, el patrón de los alquimistas. Jacob. Fijaros, Jacob significa sostenido por el talón, en hebreo. ¿Y quién sostuvieron por el talón en la mitología? Aquiles.
La madre de Aquiles, Tetis, mitología, evidentemente, pone a su hijo bebé, Aquiles, lo ata a una cuerda, lo ata de un talón y se lo lleva a la laguna Estigia, que está justo en la frontera entre el mundo que conocemos y el mundo que no conocemos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, porque decía la tradición que si te bañabas ahí, conseguías la inmortalidad. Entonces coge la madre Tetis, coge el taloncito de su bebé Aquiles y lo baja y lo moja, pero no le moja el talón. Todo el mundo conoce esa historia, ¿no? El talón de Aquiles es el punto débil de una persona. Claro, hoy en día estas cosas ya no se dicen, ¿no? Pero en mi época sí se decía, ¿no? El talón de Aquiles de este es que no sé qué, ¿no? Y entonces ahí pues el héroe, ¿no? El Aquiles, el héroe, resulta que es inmortal y cualquier herida que le ocasionan la regenera y la recupera, menos el talón, que es el punto débil, ¿no? No hace mucho dieron Troya, ¿no? Me parece que hace 2 días en Neos y hace unos días más, ¿no? Es decir, de ahí viene la historia. Pero la historia es que bañarse en ese agua regenera. Y eso tiene una interpretación alquímica realmente extraordinaria. Vemos la noche. Está en la parte alta de la imagen. Las estrellas, vemos la luna. ¿Qué nos está diciendo? Que donde es la época propicia, el momento en que nosotros hemos de ir a buscar esa sustancia, ese precioso licor, ese rocío que tiene el rocío en su interior, ¿no? Vemos como nubes, como vapores, ¿no? Que también nos está dando una idea de lo que tenemos que atrapar, ¿no? Ese vapor es lo que... Hay imágenes, me pasaste una no hace mucho, Marta, de Arenys, donde se ven unas manos vaporosas, ¿no? Que son las manos de Dios, o ese vapor de Dios, y hay la unión entre lo que es lo divino, ese vapor es divino, y está mostrando ese dibujo, ¿me explico? No sé si me estoy haciendo muy pesado o estoy haciendo un monólogo, quizá que si me ayudáis un poco, porque si no hasta el pobre oyente va a decir, jolín, vaya cilindro. Sí, Luis, quería comentarte una cosa. Me estaba fijando todo el rato en la escalera. En sí están los 2 ángeles ahí que tapan parte de los escalones, pero más o menos así calculando las distancias veo que podían ser 21 escalones. ¿Podría tener algún significado el número 21 por aquello de los decretos metafísicos del 3, las 3 semanas para la decretación y demás? Sí, porque en principio la obra filosofal son 3 veces 7 procesos, según dicen, y por tanto sería el número 21. Una de las cosas, fijaros, yo no sé el tiempo que llevo hablando y explicando esta imagen. Las imágenes... Ya te digo, Luis, que no va a dar tiempo a hacer las 4 láminas, pero igual sí, más rápido. No va a dar tiempo porque no te quiero exprimir para que vayas rápido, pero te emplazo, ya lo digo ahora, a que la semana que viene continuemos con esto. Bueno, continuamos. Si nos quedamos con láminas, ¿nos quedamos con algo? ¿Os parece bien? Todos dicen que sí, vamos. Y para el oyente, pues que no sufra, que las láminas que queden sin explicar hoy se explicarán la semana que viene. Muy bien. Así podemos explayarnos más todavía. Perfecto. Pues fijaros que es un dibujo y hemos estado hablando con él un montón de cosas. O sea, es decir, el autor, fijaros lo que nos quiere hacer, nos refleja aquí un montón de información y es un simple dibujo. Podemos hablar, por ejemplo, de los tallos, ¿no? Los tallos de las rosas están unidos por un nudo, ¿no? La obra filosofal no es más que un nudo de que hay que ir desvelando, ¿no? Porque es un montón de complicaciones que hay que ir desatando para poder ir entendiendo esto, ¿no? Es el nudo gordiano. Es decir, parece mentira, las imágenes se utilizaron también como técnicas memotécnicas, ¿eh? Es decir, fijaros, tú vas a dar una conferencia, por ejemplo, y pones una imagen y te va dando toda una serie de información. No hace falta que tengamos la información en palabras, la podemos tener en imágenes. Y esto es hermosísimo, ¿no? Que tú, con una simple imagen, puedas desarrollarla hasta extremos realmente amplios, ¿no? Luis, me estaba fijando en los cortes estos transversales que hay abajo en los tallos y da la sensación de como si fueran huecos. Sí, parece como, bueno, son pinchos, como unos agujeros. No sé exactamente si eso tiene... Esos son tallos de la rosa, de la flor rosa, que deben ser así, ¿no? Luis, ¿te costó mucho tiempo esta lámina?
saber qué te decía esta lámina. Bueno, hay una parte que se fundamenta en lo que puedes leer, de incluso otras opiniones de otros autores, y hay una parte también de espíritu, es decir, mira, cuando estudias un texto de alquimia, muchas veces lo que estás cuando ya lo has leído muchas veces, que siempre te dicen, en este libro, en el Mutus Liber, está la famosa frase lege, relege, laborat invenies, ¿no? Una de las frases típicas de la alquimia, está ahí, ¿no? Cuando lees, a veces parece que llegas como de alguna manera a la comunión con el autor. Es muy curioso. Deciros que, por ejemplo, pues a mí se me han escapado las lágrimas y he llorado cuando por fin he entendido qué me estaba diciendo el autor o qué quería decirme. Y a lo mejor en esas palabras, de una manera literales, no es eso, te está diciendo otra cosa, ¿no? Yo sé, de alguna manera, y siento que el autor, cuando dibujó esto, estaba reflejando todo esto. Por ejemplo, no he dicho tampoco que Jacob lo tenemos aquí enseñando la rodilla. ¿Lo veis, no? O sea, parece que se haya levantado la falda para enseñarte la rodilla. Esto, la interpretación que tiene, el símbolo que tiene, es de iniciación. Cuando veáis imágenes por ahí donde alguien se aparta el vestidito para enseñarte la rodilla, te está diciendo, oye, cuidado que aquí tienes información que si la interpretas bien es sabiduría, ¿vale? Es decir, claro, nos lleva también, por ejemplo, la imagen de Jacob está muy relacionada con las citas bíblicas, ¿eh? Jacob, pues la madre de Jacob le mete un contubernio al padre de Jacob, ¿no? Y resulta que el primogénito pierde la primogenitura y se la da al hermano más pequeño, que es Jacob. Entonces, claro, el primogénito dice que lo engañan por un plato de lentejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el primogénito coge un cabreo del 15 y quiere pelar a Jacob, y Jacob se va corriendo al desierto porque el otro decía, ven que te vas a enterar, te voy a pasar por la piedra, ¿no? Y entonces está tan cansado, ¿no? Jacob, que se sienta en esa piedra, se tumba, queda dormido de agotamiento y tiene un sueño. Y su sueño es ver unos ángeles que suben y bajan por unas escaleras, ¿no? Y ahí pues empieza toda esa historia, ¿no? Y utilizando esa imagen de esa Jerusalén celeste, ¿no? Que sería llegar a algo realmente extraordinario, ¿no? Algo mucho más espiritual, etcétera, etcétera. Pues aquí el autor nos está poniendo alquimia a través de esa historia, ¿no? Lo cual no deja de ser fantástico. Que si se ha escuchado una voz de fondo, que no era una psicofonía, es que ha saltado una publicidad en un ordenador, Cristóbal. No, Luis, es que estaba buscando porque esta lámina me recuerda mucho a una carta del tarot, específicamente en la que está con ese tipo de aureola, ¿no? Alrededor de una mujer. ¿Tienen algo que ver estas cartas de tarot con estas láminas del Mutus Liber? No, exactamente con las láminas del Mutus Liber no, pero que el tarot tiene que ver con la alquimia, sí. Pero no concretamente con las láminas del Mutus Liber, porque luego verás que son operaciones de laboratorio. Eso no quiere decir que el tarot, que dicen que también puede ser el libro de Tot, o imágenes, ¿no? Que venían de Egipto incluso, tenga mucha relación con la alquimia, que de hecho lo tiene, porque tienen su interpretación alquímica también. Igual algún día nos metemos y le damos caña, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta más libros como este porque te enseñan después a lo que tienes que hacer cuando te metes en un laboratorio, que no hace falta un gran laboratorio ni mucho menos, ¿no? Porque en definitiva lo que hacemos es un cocer rocío, ¿no? Estamos haciéndolo ahora mismo en casa, ¿no? Cocer rocío y ver esa tierra, ¿no? Que se manifiesta y tal. Es curioso, y la tienes en las manos y ves que cómo coincide con lo que te dicen los autores, ¿no? Una tierra que mancha cuando la tocas, efectivamente. Y tengo fotografías, igual algún día te las paso para que las pongas en el programa, ¿no? Y recientes de ahora, ¿no? O ver cómo dicen a veces que es una piedra negra, y efectivamente la coges y coge la forma de piedra. Y si le da el sol refleja cosas, ¿no? Y claro, a veces ves que en los tratados llaman el plomo de los sabios, el Saturno de los sabios, el antimonio de los sabios. Joder, pero si es que tienes esto en la mano y es que parece plomo, y es que parece antimonio, ¿eh? Si lo comparas y es que mancha, y es que huele, y es que es muy curioso, ¿no? Es curioso cómo de alguna manera todos estos autores jugaban, ¿no? De alguna manera con imitaciones, ¿no? Llaman salitre o sal nitro de los sabios a esta sal porque se parece al salitre, se parece a la sal nitro de hoy en día que conocemos, pero no es esta sal la que buscamos. Fijaros lo que estábamos comentando, ¿no? Casi una hora de sección, bueno, un poquito menos, pero solo con la lámina
que, entre muchas comillas, no dice nada de lo que sería el proceso de esa piedra filosofal, sino que te está diciendo que, bueno, que esto va a ser un libro en el que vas a poder entrar en ese proceso. Es decir, cada lámina, luego cuando tú ves, cuando entiendes lo que está diciendo esa lámina, lo llevas a la práctica y te sale lo que se supone que te están diciendo, tiene que ser alucinante. Es alucinante. Y además, bueno, tienes que compartirlo también pues con textos a lo mejor alquímicos adecuados, ¿no? Este señor, cuando construyó esas láminas, se estaba basando en tratados alquímicos, claro, y en sus prácticas. Y entonces, si puedes conseguir incluso los tratados que pudieran ser afines a esto, pues dices, bueno, jolín, y daba en el clavo. ¿Eh? Y hay algunas pistas también para llegar a alguno de los tratados que utiliza este señor para hacer sus láminas, ¿no? Hay láminas mucho más cortas que se explican mucho. Aquí hay una gran cantidad de información, en otras láminas no hay tanta cantidad de información. O sea, la propia visión ya te está diciendo exactamente lo que está ocurriendo. Y nada, las explicaremos en 5 minutos. Bueno, si te parece, Luis, aunque seguramente nos dejemos algo por decir de esta, me gustaría que por lo menos una segunda lámina sí que la podamos comentar, y nos ponemos en una que se ve, para que la gente lo entienda, porque sería la lámina número 5 por nombre. Esta es la 4. La 4. Yo les la pondré 4, que sería la primera de los trabajos. Yo les pondré el nombre en Facebook, pero para que la gente que nos esté escuchando ahora, o que antes de que yo pueda o no les haga el nombre, es una lámina en la que se ven a dos personas pues con una sábana haciendo... ¿Qué están haciendo estas dos personas? Están estrujando, ¿no? Estrujando. Vemos una pareja de alquimistas, un hombre y una mujer, que están estrujando lo que sería un lienzo, y todo el licor que cae, todo el agua que cae está sobre una vasija, ¿no? Están recogiendo pues todo ese licor que se supone que la humedad de la noche han podido recoger. La lámina muestra eso, esa pareja de alquimistas estrujando cada uno de ellos, ¿no? A la inversa, ¿no? Imaginaros, ¿no? Coges tú de un sitio, yo de otro, tú por la derecha y yo por la izquierda, y vamos estrujando para que caiga toda esa agua. Ese rocío, ya lo habíamos dicho antes, que la imagen primera ya nos hablaba del rocío, y por eso sabemos que está recogiendo rocío. Vemos que hay al fondo de la imagen vemos un pueblo, y luego vemos que la gente, la parejita de alquimistas, está fuera del pueblo, está en el campo. Vemos que hay unos lienzos sobre unos postecitos, que quizá pues eran 20 o 30 centímetros, y esos lienzos no tocan el suelo, están estirados. Hay 5 en concreto, cada uno con sus 4 patitas, y parece ser que lo que quieren es recoger la humedad nocturna para luego proceder a ese estruje que hemos visto. Pero vemos también que a la izquierda de esos lienzos que están ahí colocados en medio de un prado, tenemos a un cordero. A la derecha tenemos un toro. ¿Esto qué quiere decir? Aries, Tauro. Si utilizamos la pareja de alquimistas, nos lleva a Géminis. Aries, Tauro, Géminis, primavera, la época propicia, como dicen los textos, para recoger rocío. De marzo a junio, en nuestras latitudes, podemos recoger rocío perfectamente. Aries, marzo, Tauro, abril, Géminis, mayo, y todavía podemos nosotros en nuestra zona recoger incluso un poco en junio. Cuando llega los calores intensos del verano, ya te aconsejan que no recojas rocío. ¿Por qué? Que cae rocío también. Por una de las cosas que voy a decir muy importantes y que seguramente muy pocos han dicho. Lo que se recoge no es rocío. Lo que se recoge es el espíritu del mundo. El rocío esto ha sonado muy raro, es el vehículo del espíritu universal. Si recogemos fuera de época rocío, no tendremos un rocío vitalizado. No estará la potencia de Dios ahí. ¿Me explico? Te explica perfectamente, Luis, pero ¿no crees, y ahora yo me voy a poner en el bando más ortodoxo, ¿no crees que esta afirmación para alguien que sea muy científico, poco creyente en todo esto, de alguna manera lo que hace es tumbarle? Es decir, ya no me interesa esto. Bueno, esto es lo que hay. No es mi caso, ¿eh? No, se cree o no se cree en esa potencia esto es lo emanada. Que decir, ¿no? Sí. Es decir, hay una potencia universal, un dinamismo universal que mantiene todas las cosas en movimiento. Es lo que dicen los antiguos alquimistas. Le han dado muchísimos nombres, pero es que las tradiciones también, el ki, el chi, el ruá, en fin, tiene muchísimos nombres. El neuma de los griegos, el Espíritu Santo de la religión cristiana, y los alquimistas, que le dieron muchísimos nombres, quizá los más usuales eran espíritu del mundo y alma del mundo. Ellos dicen que en unas épocas determinadas del año, el aire
está cargado de esa potencia universal, de ese imponderable, porque no podemos medir. Y cuando... Es que, mira, es tan fácil como recoger rocío en la época propicia y recogerlo en la época que no es propicia. Cuando lo cogemos en la época propicia y tú te frotas las manos, te llenas de grasa las manos. Cuando no lo recoges en la época propicia, esa grasa no está. ¿Por qué? No lo sé. Que venga alguien y lo analice. Claro, Luis, a eso íbamos, porque claro, el por qué ese rocío ya no vale en el mes de agosto, por ejemplo, tendrá algo que ver quizás esa forma de que los rayos del sol pues actúan de diferente manera, los movimientos de la Tierra, la rotación y la traslación es diferente, el equinoccio, o sea, quizás tiene algo que ver también como dónde se encuentra la Tierra en ese momento. Hay una parte, ellos te dicen que hay en algunos lugares, nosotros estamos muy privilegiados, que esa fuerza universal tiene tendencia a irse para el norte, ¿vale? Para los climas más templados. Los climas agresivos no, y los climas muy cálidos no. Y luego te dicen también que esa fuerza en verano, con los grandes calores, de alguna manera se pierde. Imagínate, el rocío no se manifiesta en toda su amplitud, en toda su intensidad en verano, porque automáticamente el sol lo quema, lo quema, ¿no? Y el frío lo congela. Entonces hay que buscar las épocas propicias, que por excelencia son la primavera, porque es cuando la naturaleza se regenera, todo el mundo lo sabe, la primavera la sangre altera, la naturaleza explosiona en la primavera, sale el reino vegetal del letargo invernal, que parece que está muerta, solo hay que ver, yo qué sé, un jardín, o el césped de mi casa. Llega el invierno y aquello no se mueve, aquello está estático. Pero cuando empiezas a ver que el césped empieza a despertar o que los aves empiezan ya a sacar flores, tú sabes que está produciéndose un cambio. Es como un renacer, renacer de todas las cosas. Exacto. Es como que lo que ya estaba aletargado, parece que todo está muerto y de pronto todo, ¡pum! Exacto. Tiene un renacer. Tiene un renacer. Llega el verano, aparece que es la época del fruto, porque ya se ha conseguido ese renacimiento, se manifiesta en el verano con el fruto. Luego llega un pequeño, de alguna manera, parece como si la naturaleza utilizara el otoño para los últimos coletazos del reino vegetal, como dicen los antiguos, yo digo palabras de los antiguos, ¿no? Cogen un poquito de fuerza del espíritu universal que no cae tanto, porque cuando realmente caes en la primavera, que es cuando se regenera, y dicen, algunos textos dicen, no, lo que hace la naturaleza, en este caso el reino vegetal, es coger un poco de ese espíritu universal que también viene en el otoño para mantener de alguna manera la latencia del invierno. ¿Me explico? Es como si fuera para soportar la hibernación del invierno. Esto es lo que dicen los textos. ¿Existirá o no existirá esta energía universal? Ellos lo tienen muy claro que sí, que esa fuerza, esa potencia universal existe, y es más, la corporifican en una forma de sal que al mismo tiempo, cuando la tienes corporificada, es el imán de esa fuerza universal. Fijaros que además esa fuerza universal ellos la llaman fuego también, neuma, que es aliento vital, es el espíritu también que se insufla en la nariz de Adán para que Adán reviva, se hace la materia. Sin ese insuflación, sin ese neuma, sin esa fuerza vital, dicen ellos que no tendría vitalidad. Es la chispa, el Han que hemos dicho algunas veces en el programa, ¿no? La llave de la vida, el alma, como insuflarle el alma de alguna manera, ese aliento, ese suspiro, ¿no? Para que la materia esté viva. Siempre se ha simbolizado el fuego, incluso en el antiguo Egipto, a través de un triángulo. En el dibujo veis un triángulo. ¿Lo veis? Es el haz. Hay una serie como de puntos y una serie de rayas que parece manifestar como una especie de rayos luminosos, ¿no? Y unas gotas que posiblemente sean el rocío, que es lo que hay que atrapar. Y vemos a la izquierda el sol, a la derecha la luna. El rocío se recoge por la noche. Evidentemente no tiene sentido recogerlo por el día. Dicen que por el día esa fuerza universal se va a su fuente, y la fuente dicen que es la luz, o sea que hay que recogerlo de noche, cuando ese fuego es recogido por el aire, que es húmedo, y al ser húmedo se convierte en agua
Y el alquimista lo que hace después con ese agua es convertirlo en tierra, porque de esa tierra sacará la sal que tiene atrapado esa fuerza o ese espíritu vital. Con eso, los alquimistas fabricarían lo que ellos llaman el mercurio de los filósofos, el disolvente universal, es decir, la materia imprescindible, única en el mundo y necesaria para fabricar la piedra filosofal. Sin esa materia, nada de nada. Bueno, Luis, lamentablemente se nos acaba el tiempo y nos hemos dejado, ya digo que por lo menos de esta tenemos alguna cosa que comentar de esta lámina y 2 más que comentaremos la semana que viene sin falta, y que además emplazamos a los oyentes, si quieren hacer alguna pregunta sobre las láminas o sobre alquimia o sobre lo que quieran, pues tienen toda esta semana para realizarlas, porque algunas nos han llegado, pero las meteremos la semana que viene. Intentaremos hacer la sección un poquito más larga y que podamos analizarlo todo. ¿Te parece, Luis? Perfecto. Pues nos vemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Llegamos al final de este programa, nos queda ese sabor agridulce de haber dejado lo de la alquimia a la mitad, pero yo creo que también es una manera de enganchar a la gente para que la semana que viene vuelva a estar con nosotros y continúe también, pues incluso por su cuenta, a ver si descubre algo más y nos lo pueden decir o cualquier cosa. Por supuesto. Yo creo que es una buena oportunidad de que la gente se vaya enganchando a esto de la alquimia. Yo ya te digo que yo antes de conocerte no tenía ni idea ni sabía nada, y esta, por ejemplo, esta lámina del sol y las dos personas ahí, esa es una lámina que a mí me encanta, me apasiona y siempre te la pongo en los vídeos y te la pongo en todos lados. Y lo que ya queráis decir para terminar, que nos vamos, Marta. Enganchar a la gente igual que estamos enganchados nosotros, que solo no nos pueden ver, pero solo hay que vernos, ¿eh? Cuando habla Luis, es que ni las moscas se mueven, porque aquí no se oye nada, absolutamente nada, todo es mutismo, escuchándote. Todos mutus liber, ¿no? Eso. Y bueno, que es fantástico. Eres increíble, Luis, y todo lo que transmites y lo que nos enseñas y lo que enseñas a los que nos siguen, es que con pocas palabras se puede describir. Así que felicidades y deseando que llegue la semana que viene para que sigas comentando estas láminas. Así que muchas gracias, Luis. Y ha sido un placer también contar con Mónica. Ha sido un poco accidentada la tarde con ella. Y bueno, quería mandarle también un beso. Y bueno, pues a todos vosotros igual. Y a los oyentes como cada semana, que hoy hemos celebrado nuestro programa número 101. Hasta la semana que viene. Bueno, Luis, como siempre, un auténtico placer tenerte aquí. Estas clases que nos lo has explicado muchas veces, porque hemos ido muchas de tus conferencias y realmente nos da igual, porque siempre aprendemos algo nuevo y solo con escucharte ya es un auténtico honor para nosotros que estés aquí. Bueno, fijaros, primero pues agradecer a Mónica, ¿no?, también la participación que ha tenido y ha sido también genial, ¿no?, tenerla y explicarnos pues todas estas cosas, ¿no? Claro, fijaros, ¿no?, es que esto... claro, interpretarlo, fijaros, ¿no? Es que esto por detrás pues tiene estar 15 años para construirse un pequeño laboratorio, porque primero había otras cosas prioritarias en casa, y construirse un horno pues como los del siglo XVII, como están en este libro, y manifestar sueños e ideas para construirlo, ¿no? 15 años, y luego lo consigues, y luego te buscas la vida para buscar rocío. Y no había grandes maestros, entonces siempre he sido muy autodidacta. Vete a buscar rocío, o vete una madrugada de noche. A veces iba con mis padres, con mi padre en concreto, con mis hermanos, a veces solo. Es una aventura, es otro paso. ¿Quién se va y se levanta por la madrugada y se va a buscar rocío y dice, este tío está loco? Bueno, pues que hagan la experiencia, ¿no? Y luego buscas quién te puede hacer un destilador de vidrio artesanal, porque tu sueño, que es trabajar con el rocío, se manifieste en realidad. El rocío son gotas. No penséis que me costó un día y decir, mira, ya tengo 1 litro. No, esto no funciona así. Pero ahora sí podría decirle a la gente, mira, hazlo así y tendrás litros, ¿no?
esto es una cosa, ¿no? Es decir, es un proceso y es ponte de la potencia al acto, ¿no? Pasa a la acción. Ahora hemos inventado, bueno, gracias a la ayuda de un alquimista, le robamos el rocío al aire. Ya es que ni madrugamos. Y podemos tener hasta 1,4 litros con un sistema que hemos construido, ¿no? Totalmente científico y funciona. Con unos planos y tal, y en fin, no puedo revelar cómo funciona el aparato, ¿no? Pero ha sido otra potencia que se manifiesta, ¿no? Entonces, claro, yo puedo explicar esto y decir, bueno, es que se suelta una milonga, ¿no? Bueno, pero detrás de esa milonga, que no es una milonga, ya lo digo que no es así, pues hay trabajo, y hay sueños, y hay manifestaciones. Y puedo decir, sí, el rocío se pudre porque lo he visto, sí, el rocío manifiesta una tierra porque lo he visto, sí, el rocío tiene una sal porque la he visto. No es porque lo digan ni los adeptos ni otros, sino porque lo he vivido en persona. Y que se sigue trabajando, y se sigue soñando para manifestar otros sueños. Y esto quizás sea la grandeza, ¿no? Porque está dentro, y no se trata de soltar un rollo, se trata de soltar algo que tienes dentro y que lo vives apasionadamente. Y seguramente cuando estás a lo mejor en onda, unas veces más, otras veces menos, y te manifiestas tú mismo con todas estas cosas, entonces llegas, porque es así, es la verdad, es lo que ocurre, está fotografiado, me explico, ¿no? Y todavía hay más, y hay que llegar más lejos, ¿no? Y vas despertando, y vas haciendo nuevas cosas. En fin, algún día explicaré pues que vinieron 2 científicos a mi casa también, estuvimos hablando, ¿no? Y cómo ellos a través de otras formas consiguieron las mismas cosas que estoy consiguiendo yo. Por tanto, ya ciencia y alquimia también se están uniendo. Ya veremos dónde llega. Se llevaron también muestras para analizar. Es decir, bueno, veremos a ver, ¿no? Así que muchas gracias por dejarme participar en esta sección de alquimia y espero que haya gustado a la gente y pues eso, que la gente aprenda y por lo menos pues interprete también de alguna manera pues todas estas imágenes, ¿no? Y tengan también sus intuiciones, ¿no? O que cuando vean una imagen le diga, pues a mí eso me sugiere esto. Y seguramente a lo mejor será también otra interpretación correcta. Claro que sí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Mario Ortega, también lo que quieras comentar para cerrar. Pues bueno, agradecer la participación en el programa de Mónica, ¿no? Con un tema tan interesante que creo que nunca habíamos tratado, ¿no? Como sería el tema de la cirugía del alma, ¿no? Estas intervenciones quirúrgicas a nivel energético. Y bueno, y cómo no, pues a mi compañero Luis, ¿no? Nuestro compañero, que bueno, que siempre me quedo embobado escuchándole la verdad. Y para mí la alquimia es un tema muy interesante porque siempre se me ha quedado atravesado porque no he acabado de entenderlo y espero que él me pueda arrojar un poco de luz. Que creo que sí, porque le estoy entendiendo a la perfección. A veces he leído algún libro que otro de alquimia. El último que me leí precisamente hace un par de años fue Las Moradas Filosofales de Fulcanelli, y allí fui a picar muy alto, pero tal como empecé, lo acabé y no me enteré de nada. O sea, espero que Luis poco a poco me vaya abriendo un poco a ese camino de la alquimia. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hay un libro fantástico para entender la alquimia, Alquimia tras la piedra filosofal, de Luis Silva, que este explica muchas cosas. Ganador del segundo premio sí. Juan Antonio Cibrián de divulgación. Ahí en nada. Ahí en nada. Gracias, Mario. Cristóbal, se nos echa el tiempo encima. Lo que quieras decir para cerrar. No, simplemente que con Mónica, la verdad es que, como decíamos, no trata los temas como se tienen que tratar, con seriedad y con investigación, y perfecto. Y en cuanto a ti, Luis, la verdad es que yo creo que los oyentes que se hagan una idea de lo que están escuchando. Yo creo que porque es algo muy diferente a lo que se escucha. Yo creo que nunca se ha escuchado cosas como esta en la radio. Son cosas muy herméticas, muy cerradas, que habrá más alquimistas, seguro, pero que lo comuniquen como tú y de esa forma tan abierta, yo creo que ninguno. Por eso te doy las gracias, Luis.
agradecemos a Ana Torralba, que ha estado en los mandos de todo este sonido y que estoy seguro que ha disfrutado como una loca también con las imágenes. Y nos despedimos también, pues como digo, no tenemos tiempo, hasta la semana que viene, que volveremos a tener este Mutus Liber, y como tema principal pues ya veremos, porque somos así. Así que muchas gracias. Yo solo voy a hacer un comentario así que va a ser muy rápido. Atentos todos a Marta, que viene por el carril izquierdo y acelerando. Hasta la semana que viene.